Las personas no cambian, cambian las circunstancias. Tú puedes tener un iPhone, pero ni siquiera llamas a tu madre que vive aquí al lado. ¿Cómo ser feliz? Tumbando siempre a la conciencia. Con lo último que te acuestas será con lo primero que te levantes. 10 segundos antes de que yo vaya a coger el vaso, la mente ya sabía que iba a coger el vaso. ¿Cómo puedo parar la mente para no pensar negativo? Hola, amigas y amigos de Eclépticos. Hoy tenemos a un hombre del Renacimiento, un hombre que hace honor al nombre de nuestro programa, Eclécticos, porque es una persona absolutamente ecléptica, gran deportista, practicante de artes marciales, maestro de tarot, especializado en energías, restaurador de coches clásicos, etc. Es una persona con mucha amiga y vamos a disfrutar y aprender muchísimo de Juan Marín, que su nombre artístico es Aduc Estantes. No sé si lo he pronunciado bien, él no lo dirá, pero significa aún estoy de pie. Vamos, una leyenda excelente, porque en esta vida tenemos que plantarnos, estar de pie, plantar la guardia, y él nos va a dar grandes consejos. Antes de nada, dar a los likes, compartir, y entre todos haremos que Eclépticos Worldwide cada vez sea mejor. Muchas gracias. Encantado por tu de estar visita. aquí. No sé por dónde empezar, nos has dejado asustados. Sí, No. sí. Bienvenido, Juan. Bienvenido. Muchísimas Juan, gracias. ¿por dónde Un placer, empezamos? un placer. Con ¿Por dónde un- empezamos? con- Empezaría difícil por, pregunta. Empezaría por un tema, ¿no? Lo que has dicho, maestro del tarot, para nada, aprendiz de todo lo que venga y esté por venir. Bueno, pero es que todos los maestros siempre se consideran, dicen un gran filósofo, que yo solo sé que no sé nada. Sócrates lo dijo, o sea, la humildad es el principio básico de cualquier persona que busca la sabiduría o que tiene sabiduría, ¿no? Estás en ese proceso porque es el aprender, continuamente debemos aprender, ¿no, Juan? Sí, la verdad es que sí, es verdad que es un tema que debemos aprender cada día y corregir sobre todo muchísimos errores nuestros, ya no a nivel de lo que podamos exteriorizar hacia afuera, sino lo que podamos introducir interiormente. Entonces, hay que decir muchas veces, como yo intento explicar en mi trabajo, es echar freno de mano y decir qué he hecho mal hasta ahora y en qué puedo corregirme. Aprender de los errores. Ahí estamos. Entonces, los errores es una cosa que yo en una de las dedicatorias puse, ojalá no se hubiese cometido ningún error, pero era bien necesario. O sea, es necesario esos errores que hemos cometido en un pasado, esos errores incluso que hemos visto en otras personas, para poder corregir los nuestros y hacer la vida un poco mejor o más amena, ya no solamente para sentirnos mejor con nosotros mismos, sino también hacérselo un poco sentir a los demás. Partiremos, seguro que hablaremos de este tema, de las energías. Seguro. Entonces, seguro. Basaremos esa parte. Si yo energéticamente me siento libre, liberado, me siento con una energía muy positiva, iré atrayendo ese tipo de... Vamos a buscar esa energía positiva. Me ha gustado mucho una cosa que has comentado, que a raíz de la verdadera sabiduría es la persona que sabe aprender también de los errores de los demás. Tú lo has comentado ahí, me ha gustado mucho eso, porque realmente la vida... con los palos que nos da la vida, normalmente a las personas que somos mediocres en ese sentido como yo, aprendemos de la experiencia y de los palos, pero realmente la persona más sabia es el que sabe aprender de los errores y de los aciertos de los demás, que tú aconsejas, ¿no, Juan? A ver, yo, por ejemplo, en mi trabajo, el recibir tantísimas personas de distintas partes del mundo, de distintas culturas. Te enriqueces de tus me enriquece clientes de ellos. Y amigos, ¿no? Ahí está, y sí, amigos. sí, es una de las cosas que también suelo explicar y que me enorgullece de poder decirlo con la boca bien abierta y bien grande. O sea, decir, cada persona que ha pasado por la puerta del despacho, de la consulta, ya se ha creado como una especie como de ambiente, algo familiar, una amistad, una unión. O sea, un vínculo, tal cual. Lo que evito siempre es intentar crear una logodependencia. ¿Vale? Sí, que no dependan de ti. Que Ahí no está. Entonces, es una cosa muy, muy importante que veo que en otros sitios, en otros lugares, se crea esa logodependencia. Es la necesidad
de tener que estar siempre pendiente de esa persona. Puro y duro materialismo. Quien Sí. quiera crear eso es simplemente también, ¿no?, por buscar ese... es que esa persona es como el fisioterapeuta, te pongo un ejemplo, sí, sí. o el entrenador que le gusta enseñar para que ese alumno no dependa de él, o Ahí el está. buen fisioterapeuta o el buen rehabilitador que lo que le gusta que esa persona se cure para que no te vuelva a ver. Ahí está. No, ya no es el tema de volver, o sea, Sí. siempre habría un Sí, consejo o algo sí, más que añadir, ¿no? sí. Pero es principalmente no crear esa codependencia. Dependencia, sí. Entonces me Eso te alegra. honra. Sí, la verdad Eso que te me honra mucho, y otra de las cosas que también me honra mucho en mi trabajo es, por ejemplo, no tener ningún medio de publicidad. Estamos en una isla, eso es una cosa muy difícil, porque tanto te pueden subir hacia arriba en 0, como te pueden bajar igualmente. Claro. Comparto tu filosofía, que con mi amigo Yone lo hemos discutido muchas veces, con el tema del marketing, con el tema de las redes sociales, que la gente compra likes, que Ahí compra está. todo esto, se creen, y yo creo que la mejor publicidad es el boca a oreja. El boca a boca, tal cual. Y en una isla se basa muy Yo bien. solo creo Sí, en sí. ella. O sea, Además, cuando te vas por un camino espiritual, no Mucho más. necesitas marketing. Ahí está. Necesitas personas que te entienden, que te transmiten una energía positiva. ahí estamos. Y que La esas misma que personas... lo estás transmitiendo tú en este momento. Claro. Me siento... Yo wow, también, Es yo una también. energía muy Sí, positiva. sí, es algo muy gratificante decir, tengo una agenda, la tengo llena cada día, gracias pues eso, a los consejos o la ayuda de otras personas diciendo, pues mira, ves a este hombre, o a este hombre te puede mirar de ayuda, o mira a ver qué consejo te puede dar, etcétera, etcétera. Yo te voy a poner otro ejemplo de una persona que quizás tú conozcas, que se llama Jaume el Padrino, que es un gran, no sé si llamarlo masajista, sanador. Sanador, sí, sí, Un sanador. Un sanador, sí. Es una persona excelente que me pusieron en contacto con él a través de una... Yo tenía una lesión que no me conseguía solucionar. Es un hombre que no ha invertido ni un euro nunca en marketing y no tiene espacios en la agenda. Tiene que, de mes en Tal mes, cual. es una locura. Y empezó a querer curar, a querer sanar con sus manos, dejando un buen trabajo que tenía, porque su mujer se quedó parapléjica, para ayudarla. Y es de una humanidad y de una espiritualidad y te soluciona, te cura. Sí, porque hay un momento también en la vida, eso lo explico, luego hablamos un poco del libro, ¿no? Pero si hay un momento en la vida, como yo digo que... Perdóname, un gran saludo a Jaume el Padrino, y esta publicidad te la hago yo porque me apetece. Ya está, perdóname. No, Juan. no, tranquilo. Es un poco el decir, voy a echar freno de mano y voy a hacer realmente lo Freno que... de mano que al ego. No, es un freno de mano total, a la vida. Sí. Si has de detenerte. Nosotros hablamos con nosotros mismos cada día. Sí. Lo que pasa es que no nos escuchamos. Es una cosa muy importante. No nos escuchamos. Entonces hay una parte que es la conciencia y luego está la intuición. Sí. De eso luego, si queréis, hablamos un poco, ¿no? Debemos. Pero nos hablamos, pero no nos escuchamos, nos oímos. Y muchas veces, y aquí viene un claro ejemplo, ¿no? Es como cuando nos ha sucedido algo que realmente no nos gustaba, automáticamente en el espejo hay un te lo dije. Nosotros mismos ya nos estamos diciendo te lo El dije. famoso ángel de la guarda. Sí, 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 o sea, te advertí, te lo dije. Entonces, hay un momento como la llamada de este gran hombre, o sea, decir, hay un freno de mano, hay una casualidad en la vida, como yo digo siempre también, la casualidad no existe, siempre hay un acto siguiente, entonces hay un parón en el que tú debes decir, mira, me paro, bloqueo todo lo que hay a mi alrededor, o sea, voy a escucharme, ¿qué realmente quiero? Ese camino es la espiritualidad. Ese camino es la Pero, espiritualidad. ¿qué nos trae a este freno de mano? ¿Es el ¿Qué nos miedo? trae? ¿Es el miedo? Mira, el miedo... Perjudicarte, El miedo, perdón, el miedo es una cosa que también hablo en el libro, ¿no? Y lo voy a explicar un poco brevemente. O sea, el miedo es un estado reaccional que tenemos, ¿vale? Muy... es como una especie de síntoma o de atención para protegernos. Es un método de autodefensa. O sea, Como la lucha. sí, igualmente, o sea... luego hablamos de un caso con el tema de las artes marciales porque hubo una frase muy bonita de una persona que entrevistaste de aquí que fue la que me dio un poco el chip con el tema del miedo, ¿vale? Claro, el miedo nos evita, por ejemplo, que nosotros cojamos y nos tiremos de un tercer piso. El miedo a morirnos. Si no fuésemos así, si no tuviésemos esa sensación de miedo, estaríamos haciendo balconing como los demás, ¿vale? Tirándonos por un balcón. Tú que eres motero de motos de mucha potencia, ni te digo. Ni te A la digo. moto, gracias a Dios, le debo la vida a la moto.
Entre otras cosas, hay un dicho motero, no es mío, es un dicho motero, ¿no? Que se suele decir, con qué facilidad secas mis lágrimas y con qué facilidad detienes mis demonios. O sea, por eso digo... Es una terapia la moto. Sí, la moto es una terapia, la moto es algo que todo motero le debe la vida. O sea, cuando nos ven pillando curvas, nos ven a esas velocidades y tal, nos llaman locos. Pero no será la vía de cintura, Juan. No, la vía de cintura, no, vamos a dejar la política. Vamos a dejar la política. Que pensamos lo mismo, Hay un paso muy galáctico entre vía cintura y la autopista de Inca, la verdad. Pero bueno, hasta llegar a Santa María. Luego a Santa María hay que frenar, ¿vale? Pero bueno, vengo a decir que nos tratan de locos diciéndonos a qué velocidades van, mira cómo toman la curva y tal. Pero es una vía tan grande de desahogo a nivel personal que como puedes sentir un boxeador, como puedes sentir tú mismo con las pesas, etcétera, etcétera. O sea, endorfinas, te sientes vivo. Ahí está. Es una sensación de decir, mira, no tengo tiempo a pensar en nada más. Creo que a John el otro día que batió su récord en peso muerto, se sintió más vivo que mucho. Sí, ¿verdad? Te sientes vivo cuando tienes un reto, cuando te superas y cuando... Me imagino, la sensación de la tuya con la adrenalina. El peso muerto... Tenía el freno a mano tirado antes, por eso me gustaría... ¿Pero el peso muerto lo hiciste con él? Sí. Pero entonces te compadezco. Perdona que te he interrumpido, que estaba siendo muy interesante, sí. Lo del tema del miedo. El tema del miedo. Entonces es un poco la parte que yo digo. Entonces es un estado racional, de hecho comienza así en el libro, es un tema que yo comienzo el libro así, como explicando un poco. He empezado el libro con miedo, estoy escribiendo el libro con miedo, he acabado el libro con miedo y aun habiendo acabado el libro, tengo miedo de la crítica que pueda recibir. Pero lo acepto. O sea, el miedo hay que aceptarlo. Claro, asumirlo. O sea, hay que acompañarlo. O sea, es decir, vale, tengo miedo. Eso precisamente decía Randall Lowbrook. Dice, nosotros no es que no tengamos miedo a la muerte, a la lucha, a sufrir una amputación, simplemente no lo potenciamos. Tal cual. Mira, pues hablando un poco, vamos a hablar del gran maestro, el doctor Cao, el señor David Quiñonedo. Entonces yo un día Grande entre los grandes. Grande entre los grandes. Pero o sea, no solo como deportista, sino como persona, sobre todo, y maestro. Me gustaría hablar un poco de él. En una sola cosa que a mí me impactó mucho. O sea, tenemos al señor David, un hombre que lo ves y dices, mira, con un dedo este hombre me hace un Cao. O sea, es alguien que lo ves y incluso da miedo. O sea, tiene esa... pero lo que más me chocaba de él, a la parte de la humildad que tiene, es poderlo ver antes de un entreno, sentado en un bar, en su terracita, leyendo un libro, o sentado en el banco esperando a que viniese la gente leyendo su libro. O sea, una persona que llenando cultura. O sea, cultivada, sí, una persona que me chocó mucho el ver ese Hulk, como yo digo, claro. Y al mismo tiempo cultivando la mente de cierta manera. O sea, es algo que... A nosotros nos lo demostró en el podcast. Sí, es algo muy, muy, muy impactante y que realmente te hace mucho que pensar y decir, bueno, pues... No hay metas. O sea, como yo creo que David también en marketing y en publicidad se gasta bien poco. Se gasta bien poco, la verdad, pero todo el mundo lo conoce. Todos le hacemos una buena publicidad porque se la merece. Sí, porque se la merece, la verdad que sí. O sea, he tenido el placer de poder entrenar con él, he tenido el placer de incluso... no solamente entrenar en el tema de boxeo, sino también cuando ya se apuntó un poco al tema de grappling, en MMA, conmigo, nos dijo, claro. Pues estuvo también ahí entrenando conmigo, o sea... es lo que le decía, le gusta el tema, la lucha total, el conseguir ser un arma eficaz. Y para ser un arma eficaz es lo que decía, no hay nada parecido al MMA. Sí, tal cual. Él mismo lo dijo. Para mí fue la nota culminante, el MMA. Pero bueno, vengo un poquito al caso que estaba hablando del miedo. Yo un día así... un poco como que andas un poco desconcertado, andas un poco desorientado, no le pregunté, digo, David, tú cuando te metes en el ring no tienes miedo. Y me dijo una así, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero me dijo alguna frase así como diciendo, sí que tengo miedo, pero es que el miedo es lo que me ha hecho ganar. Claro. Entonces me dio que pensar, digo, ¿cómo que el miedo te da como... O sea, el miedo es el que te hace ganar. Y de cierta manera es un poco lo que vengo a explicar. O sea, el miedo es un método de autodefensa. El miedo es el que me va a hacer que me proteja. Es necesario. Ahí está. El miedo es el que me hace que me proteja. Pero no te tiene que vencer ese miedo. No te tiene que vencer. Pero el miedo... te tiene que poner en alerta. A eso te refieres. Ahí está, que tienes que tener esa tensión. O sea, el miedo, vamos a practicarlo igual que la primera vez que cogimos una bicicleta. Imagínate que tú eres un trapecista sin red y no tienes miedo. Ahí está. Ha superado la barrera. Eso no quiere decir que ese hombre no tenga miedo. Lo tiene, pero ha superado esa barrera. Lo ha desafiado. Eso es. Lo tiene, pero lo ha echado en la mochila. Lo dice, bueno, yo lo dejo ahí y el miedo va a ser el que no me haga tropezar. El miedo va a ser el que no me haga pegar un paso. Canalizar bien ahí el está. miedo.
Lo ha canalizado de tal manera que dice... Nunca lo había visto así, pero tiene toda la lógica. Es toda la lógica. O sea, es decir, el miedo es el que me va a evitar dar un mal paso. Sí, porque parece que la palabra miedo viene de miedica, como algo despectivo, como que todos los Sí. valientes no tienen miedo. No, no, es esa gestión buena del miedo. Es que el miedo hay que compararlo un poco como antiguamente, ahora ya no tanto, gracias a Dios, la verdad, pero como antiguamente decían, voy a psicólogo, está loco. Claro, Miedo, miedica, miedica, claro. cobarde. Eso Y es, no es así. eso es, no es Y no es así, porque todos realmente sentimos miedo. Lo que pasa es que hay que saberlo gestionar, hay que saberlo mantener y llevarlo y que sea tu amigo, o sea, directamente que sea tu amigo para evitar eso, dar un mal paso. O sea, es una parte que me gusta mucho y Ese miedo te salva la vida en la moto. En Vamos cierta a empezar manera. otra vez con el tema de la bicicleta, ¿vale? O sea, tú coges la bicicleta, tienes miedo a caerte, le pones dos ruedas, automáticamente luego ya le quitas una ruedecita, luego ya vas solo, etcétera, etcétera. El miedo ya lo vas echando un poquito a la espalda, el miedo es el que te hace, pues, por ejemplo, ya ir en una curva un poco más adelantado, lo que te hace frenar, apurar un poco más la frenada. O sea, todo ese miedo se va yendo, sigues teniendo miedo, eso está clarísimo, pero te das miedo después. O sea, es algo, o sea, con el tema de la moto, es como que en el mismo paso de curva ya te viene ese pling de decir, ¡guau! ¿Dónde me he metido? Y cuando has salido de la curva es cuando realmente te viene el miedo. O sea, es cuando realmente dices, Reflexionas. dices, intentaré no volverlo a hacer. ¿Qué pasa? Que volvemos un poco a la parte de eso del miedo y dices, bueno, lo voy a intentar volver a hacer, pero mejor. Harás el mismo paso de curva, pero mucho mejor. Con ese miedo a no volver a cometer esa locura. Pero vas a hacer el mismo gesto, pero de otra manera totalmente diferente. Entonces, más perfeccionado. Entonces, Creo que ha quedado muy claro el tema. un poco el miedo hay que aceptarlo, el miedo hay que llevarlo, el miedo nos va a evitar incluso dar un mal paso. Pero simplemente eso, o sea, no tenerle miedo al miedo, al contrario, hacerlo nuestro amigo. ¿Qué perfil, cambiando un poquito de tema, Juan, qué perfil de gente suele venir a tu consulta? Porque me consta que a ti te viene gente desde grandísimos empresarios hasta la mujer de la limpieza, hasta Sí. el camarero, ¿no? O sea, Y ¿qué perfil? Y sobre todo, ¿qué van buscando? Me imagino que vendrán con mucha ansiedad, con problemas de todo tipo, ¿no, Juan? ¿Qué van buscando O sea, en ti, Juan? hay una parte no es todos los días, pero casi todos los días, en el que no me sorprenda dentro de mi trabajo. O sea, el problema que pueda traer distinto cada persona. Es verdad que hay muchos que se verá que siguen como un patrón, pero hay ciertos problemas que dices, no puede ser que esta persona esté así por este problema. Es una cosa que me di cuenta hace mucho tiempo, el poder ver que, por ejemplo, para ti un cortecito de nada es el mayor corte para una persona de un... O sea, cada persona, cada claro. persona sufre su dolor Sí. de distinta manera. Eso está muy claramente demostrado y ahí me baso yo un poco. Entonces, me puede venir tranquilamente desde una persona que vive en la calle, o sea, están abiertas las puertas a todo el mundo y no puedo decir nombres, pero conozco Sí. gente así, ¿no? Hasta lo que tú has dicho, o sea, gente muy, muy famosa que le tengo que dar una cita especial para no encontrarse con qué tipo de personas, ¿no? Claro. Yo no suelo ver la tele, lo digo porque me pasó un caso una vez, yo no suelo ver la tele y un día, pues nada, tuve que dar cita a una persona, me dijo el nombre y tal, yo la apunté, pero Sí. volvemos al mismo, no soy una persona que siga el mundo de la televisión, ni muchísimo Hombre, menos. porque te cultivas. Y la televisión hace el efecto contrario. Sí, encuentro que es una caja tonta. O sea, yo la pedazo de tele que tengo, gracias a Dios, gran regalo, la tengo para poner música. Y alguna que otra película. O sea, no me va... Y bueno, tienes que poner nuestro canal de YouTube, Eclécticos. Tranquilamente. Es una alternativa. También, al menos para la verme. a la telebasura, por lo menos para verte ese Al programa. menos para verme, sí. Entonces, volviendo un poco a la parte Sí, esa... que no conocías ese personaje, que no, te no entró por conocía, no ver la tele. ahí está, no conocía a esa persona Claro. por ese tema. Y claro, le abrí la puerta, le di paso, me metí en el despacho, al salir otra vez a la sala de espera, me lo encontré filmando a todo el mundo. O sea, es como diciendo, hola, ¿quién eres? O sea, está todo el mundo de pie, todo el mundo está filmándole a todo el mundo, o sea, un autógrafo. Luego me dijo quién era, me dijo en qué se basaba, qué tipo de programas hacía, etcétera, 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 pero vamos, que yo me quedé como diciendo. Entonces, un poquito lo que vengo a decir, o sea, viene todo tipo de personas con distintos problemas, pero sí hay un problema muy, muy a destacar y por eso, entre otras cosas, saqué este libro, ¿no? Hay un problema muy a destacar La últimamente. sanación de la mente, estás Sí, refiriendo. o sea, que luego enseñaremos. Saqué el libro de la sanación de la mente por un problema muy principal que hay en la sociedad de hoy en día,
y es la baja autoestima que hay. O sea, vamos de prepotentes, vamos vestidos de cierta manera como que nos vamos a comer el mundo, y luego viene el lado oscuro, que es cuando cierras la puerta de tu cuarto. Y todo eso es complejo de inferioridad. Todo dime que presumes y te diré. Ahí está, sí. Me encanta el título, La sanación de la mente, porque realmente en estos tiempos, tú lo debes haber notado mucho, Juan, el incremento con ese exceso de ego por las redes sociales, con la anterior etapa esta que hemos vivido, que no mencionaré. Yo creo que los problemas psicológicos de autoestima y de todo se han incrementado mucho. Pero el problema detrás yo pienso que viene siempre de una base. Cuando no eres feliz, te estás creando todo resonado de autoestima. En el primer libro, hablando un poco... Perdonar que os interrumpa, pero para no ser feliz también tiene que haber unas circunstancias que favorezcan esto. Actualmente no las hay, por todo lo que estamos viviendo. Sí las hay, Luis. Bueno, tenemos que buscar la felicidad en nosotros mismos, eso es lo primero, creo. Porque ahora el entorno que hay, quiero decir, una persona que, por ejemplo, con la subida de luz no llega a final de mes. Vale. No puede... a eso me refiero, que también las cosas... Perdonadme, sí. La felicidad parte primero de tener lo mínimo cubierto. O sea, perdonadme en eso. Creo que si tú no tienes para final de mes de llenar la nevera, de pagar las facturas, de todas las circunstancias que estamos viviendo, es más complicado ser feliz. Está claro que la felicidad hay que buscarlo uno mismo y que uno puede ser muy feliz con muy poco y uno puede ser infeliz con mucho. Pero que en estos tiempos... A ver, es verdad que en estos tiempos, como bien dices, corre estas desgracias, la verdad, y de cada vez más. Y a lo que nos espera todavía, o sea, es una cosa que también por eso anuncio. El camino de la espiritualidad nos puede ayudar mucho, Juan. Sí, o sea, es una cosa que anuncio. La pandemia en sí yo no la anuncié, pero anuncié ese gran parón. ¿Tú le llamas pandemia? Yo no le llamo pandemia. Vale, pues yo tampoco, y no lo nombremos como lo llamamos. Ya está. Sí, vale, lo dejamos ahí. Eso es. Pero bueno, yo no anuncié la pandemia, pero muchísimas gracias recibí en su momento, porque yo vi un parón enorme. O sea, a mucha gente le decía, no sé por qué veo tu negocio que se detiene, claro. No sé por qué veo que tu economía se detiene, no sé por qué, prepárate. O sea, durante el tiempo de la pandemia recibí muchísimas personas diciéndome gracias porque te creí, gracias, me pude preparar. Otras personas me decían, te podías haber callado la boca. O sea, aquí viene un poco, sí, es como diciendo, a ver si el gafe eres tú, ¿no? O sea, de haber creado esto, yo, ¿no? No, que lo viste venir. Lo vi venir, no a nivel pandemia, yo no voy en el plan como muchos he visto por ahí en redes sociales que anunciaron la pandemia. ¿Era una energía negativa? ¿Era algo...? Es una preparación. Una preparación. Sí, o sea, si queréis mi punto de vista, hemos entrado en una década muy, muy mala. Desde 2020 hasta 2030 vamos a sentir de todo. Totalmente. Entonces todo esto es una preparación a lo que nos va a venir. A un sometimiento. La gente, bueno, voy a ser sincero, como me gusta. Dijo David Quiñonero que los pobres nos podemos permitir ser sinceros. Sí, no vamos a ganar más. Sigamos tu filosofía. Entonces, voy a ser sincero. Yo llevo tiempo desde el año pasado. Desde el 2019, anunciando una guerra. ¿Vale? Antes de la guerra tú ya la has visto. Yo anuncio una guerra. La guerra para mí, o sea, cuando empezó el tema de Rusia con Ucrania, la gente me decía, Juan, la guerra, famosa guerra que tú decías. No. No es esa. No. Esa es una guerra más. O sea, yo paraba y decía, no, eso no es la guerra de la que yo estoy hablando. La guerra que yo estoy hablando vendrá tranquilamente dentro de 4 añitos, 5. Es un proceso. Es un proceso, es una preparación a una guerra. Esto es una cosa que también de vez en cuando me junto con algunos psicólogos y tal. Es verdad, y es un dato muy importante también que me gustaría un poco aclarado, un poco decir, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor estará en contra mía y a lo que yo pueda decir ahora mismo. O sea, las personas no cambian, cambian las circunstancias. Entonces yo cuando me junto con algún psicólogo así hablando de este tema, ellos me dicen que sí, que las personas pueden cambiar. Yo digo que no, que el que nace pirata muere pirata. Pero sí cambian las circunstancias. Entonces, cambiando las circunstancias, tú cambias de conducta. Puedes moldearte un poco, pero cambias tu conducta. La esencia no la cambias. Tú cambias tu conducta. O sea, pero como tú bien dices, la esencia de uno mismo se mantiene ahí. La naturaleza de un pitbull es la naturaleza de un pitbull. La naturaleza de un tigre es la naturaleza de un tigre. Pero las circunstancias es lo que le hace moldearte, o lo que hacen actuar de una cierta manera tal. Entonces, uno de los fallos grandes que yo cometí fue decir que la pandemia, de cierta manera, nos iba a cambiar.
y fue totalmente un error por mi parte, al contrario. Es uno de los grandes problemas que yo veo en la consulta, el venir con la gente con la baja autoestima, volviendo un poquito a la parte principal por la que hemos empezado. Los suicidios. Sí, es una cosa que no se comenta. Luego, si queréis, hablaremos un poquito del tema de los suicidios. Es interesante. Sí, porque se han duplicado. Sí. Y eso es también por la baja autoestima, ¿no, Juan? En cierta manera. La gente Yo no le pienso que encuentra son más sentido a la casos, vida. uno que llega a este punto de esa, pero me gustaría... Sí, luego acabaremos un Sí. poquito ese punto, ¿no? Entonces yo me equivoqué con el tema de la pandemia, dije que la gente iba a cambiar. Que la humanidad cambiaría, que mejoraríamos. Y no fue así, Sí. no fue- Era una frase hecha, Juan, ¿te Sí, acuerdas? Pero no fue así, o sea, y volvemos un poco a lo que estaba explicando, o sea, es el decir que el gran problema que yo veo desde hace 2 años para acá, en la consulta, que partiremos por la parte de la baja autoestima, pero también es como que mucha gente destrozada me viene y me pregunta ¿qué le está pasando al mundo? Y es que realmente salimos a la calle y vemos una empatía total. O sea, por nada se discute. Falta de empatía. Sí. Absoluta. O sea, es algo Pero que- eso está programado desde arriba. Buscan que nos Sí, deshumanicemos. Buscan eso que también lo seamos- explico un poco en que este libro. seamos terminaciones Ahí de está. ordenador. Pero volvemos otra vez a una parte, o sea, a la parte principal del libro. Estamos contaminados. O sea, estamos contaminados, ya desde pequeños. Entonces, ya no es como... Somos culpables, todos somos culpables. Ninguno puede decir, yo no... ¿Contaminado o programado? No, contaminados. Contaminados. También hay una parte principal de los grandes problemas que yo veo en la consulta y es la falta de compromiso. O sea, todo eso se ha ido perdiendo. El compromiso, la autoestima, la empatía, todo. O sea, todo se ha ido perdiendo a pasos. Acuérdate que nuestros padres o nuestros abuelos, cuando daban la mano, cogían un compromiso. Ahí está. No iban al notario ni nada. Nada. Eso iba a muerte, Juan. Sí, y Ahora sobre- esto, todo lo contrario, se ríen de ti, ¿no? Sí, Vaya pardillo, tal este cual. me dio su palabra. O me das la mano y me echo spray para limpiármela, ¿vale? Eso es, sí. Pero, ¿por qué dices que...? Mira, vamos a marcar, o sea, hay un punto de reflexión que yo le explico un poco a las personas. Vamos a marcar el materialismo, te lo voy a explicar un poco también con el amor. ¿vale? Ok. Los dos van unidos. Y te Cuando voy a- es falta de amor, buscas materialismo. O sea, te voy a dar un ejemplo muy claro. O sea, es difícil, entre comillas, un poco de entender. Si no entiendes, te lo volveré a explicar. Pero vamos a hacer esa comparación entre lo que es el materialismo y el amor. Por decir algo, te gusta el Q7. Por decir una marca de coche, ¿no? Te gusta el Audi, el Q7, y tú quieres el Audi ese a toda costa. O sea, es lo mismo que tú conoces a una persona y dices, ¡buah, me he enamorado, quiero esa persona! Entonces, te lanzas un poco a la aventura de decir, quiero ese Audi, quiero ese Q7. Digo esa marca como puede ser otra, ¿no? Pero bueno, automáticamente tú haces todo lo posible por conseguir. Te hipotecas, por decir algo así, o te metes en préstamo, te metes algo, pero recibes el coche. Lo recibes con el amor más grande del mundo, con la ilusión más grande del mundo. O sea, es increíble. Tengo por fin ese coche. Y durante, pues yo qué sé, pues una semana lo estás disfrutando de una manera, vamos, bestial. Al mes, o sea, si tú te lo compras hoy, mañana yo vendré y me explicarás las maravillosas cosas que tiene el coche. Solamente las maravillosas cosas que tiene ese coche. Al mes o a los 2 meses yo vendré y te preguntaré, ¿qué tal con el coche? Automáticamente tú me dirás, bien, pero, ya nace un pero. Es difícil de aparcar, consume demasiado. Para el gran coche que es, tiene un maletero pequeño. O sea, le vas buscando fallos. Ha salido otro modelo con más motor. Ahí está. Ya empiezas a buscarle fallos. Con las personas igual. Ahí viene la gran contaminación, que yo digo que es el materialismo, lo hemos unido a lo que es la humanidad. Con las personas igual. La conoces, se abre algo tan grande que dices, ¡wow! Perfecto. A los 2 meses ya empiezan a hacer algo de, incluso antes, ojo, ya empiezan a hacer algo de, pero no me gusta que haga esto, pero de un lado es normal, cada uno de nosotros tenemos un lado negativo y Vale. que nos empujan de esta manera. Te entiendo lo que quieres decir. Sí, perfecto. ¿A qué se debe eso? A ser infeliz. No. O sea, Yo pienso que es eso, porque cuando tú, hablando No, de un coche, buscas por un coche, eres porque quieres comprar la felicidad que te falta. Y después de un mes, 2, te das cuenta bueno, que el no es esto materialismo que de te cierta falta. manera es lo que, perdona, el materialismo Lo he de mirado- cierta manera es el humo ese lo he que tú mirado dices de que esta me manera, llena. vale. O sea, es el humo que nos llena, ¿no? Pero viene una parte automáticamente del libro de ser la mente y tu mente. Sí. ¿Vale? Y aquí salió
así un día lo encontré de milagro, o sea, había una especie de ejemplo en redes sociales, lo encontré, y ya digo, lo encontré de milagro, ¿no? Y decía un poco así, para que me entiendas un poco la lógica que yo te estoy dando. O sea, empezaba un poco así, ¿no? Está desapareciendo la edad de hierro. La edad de hierro era nuestros abuelos, etcétera, etcétera, en el que se rompía, por ejemplo, un pantalón, lo cosían, se rompía el coche automáticamente, ellos intentaban arreglarlo, cambiaban el aceite ellos, o sea, todo lo intentaban hacer ellos. Luego vino otra parte que ya fue la parte un poco, abreviando un poco así, entrábamos en la parte de cobre. La parte de cobre es, se me ha roto el coche, lo llevo al mecánico, se me ha roto un pantalón, o hay que hacerle un dobladillo al pantalón, eso se lo llevo a mi madre, o lo llevo a una tienda para que me lo arreglen. Y aquí viene la parte a nivel sentimental. Tengo un problema con mi pareja, con mi esposa, o tal, voy al psicólogo a que nos lo solucione. Cosa que nuestros abuelos, tú le dices de un psicólogo. Pues en la generación actual lo que hacen es tiro de Instagram o de Facebook y me busco otra. Ahí está. Entonces venía la otra parte, que era la generación de plástico, que es la generación actual. Se me rompe un pantalón, lo tiro y lo cojo. Compro otro. Se me rompe el coche. Bueno, pues el día de mañana me compraré otro. Ya ni automáticamente lo llevamos a arreglar. Sí. O lo vendo y que lo arregle otro. Sí. Lo mismo pasa con las personas. Y si no, podéis abrir un montón de redes sociales que hoy lo verás con una persona y automáticamente al día siguiente lo verás con otra persona. Te quedas acuados. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo puedes cambiar una actitud? O sea, ¿cómo puede ser que el amor de tu vida lo dejases todas ahí? Todas estas redes sociales, Tinder, Badoo y todo, pues facilitan facilitan eso. O sea, entonces hemos entrado en el marketing. ¿Por cuál culpa es todo esto? ¿Qué produce todo esto? ¿Qué produce todo esto? La sociedad seguramente es un factor importante. Sí, la sociedad es un factor importante, no descarto, pero a la facilidad en los que han hecho, o sea, la facilidad que nos ha llevado la sociedad, o sea, también la política, todo esto, a la facilidad que nos ha dado a conseguir las cosas. La obsolescencia programada también. O sea, antiguamente, como tú decías, se fabricaban las cosas para durar toda la vida. Bombillas del año 1900 que te duraban toda la vida. Es todo parte de un programa. Sí. Ahora es tirar... Materialismo puro. Materialismo puro. Entonces, había neveras en la Alemania democrática que estaban hechas para toda la vida. En una sociedad de consumo consumista eso no puede ser rentable nunca. Y con el ser humano lo mismo. Ahí está. Entonces la mente... Por eso también, perdona Juan, que te interrumpa, por eso quieren cargarse la familia nuclear. Para ellos la familia, que era el arraigo, era nuestra ancla, la tienen que dividir. En la mira. Nos tienen divididos y un poquito en esa parte. Entonces todos somos culpables de esta división. Pero sobre todo somos culpables de que la mente, vuelvo otra vez a la parte principal, la mente la hayamos dejado aceptar el materialismo y asimilarlo con las personas. Hoy tengo un amigo, hoy no quieres estar, no estés. Le fallo, me da igual. Mientras antiguamente, Juan, ahí está. Yo te fallaba a ti o teníamos un encontronazo en el gimnasio y tratábamos de coincidir, darnos la mano, oye, disculpa, me he equivocado. Ahora no. Ahora esto ha influido también en la tecnología, chicos, porque antes, como has dicho tú, te llamaba, hablaba contigo directamente. Hoy día o nos rompíamos la cara. Es muy difícil expresarte por un mensaje, decirte cómo te sientes. Es difícil de verdad hablar con una persona, decir cómo te sientes. Por un mensaje es más difícil. Es muy fácil dejar a una persona por WhatsApp. Decía Tyson que ahora, desde que hay las redes sociales, antes se solucionan las cosas a veces con 2 hostias. Sí. ¿Me entiendes? Hay mucho valiente por las redes sociales. Eso me recuerda a mi padre, que el padre descanse, que tenía esas soluciones. O sea, esa solución la voy a arreglar con la mano. O sea, mi padre y lo arreglaba. O sea, me acuerdo de esa famosa frase de Tyson diciendo, cuidado, ahora la gente es muy valiente con las redes sociales, se atreve a decirte de todo, cuando antes de cara a cara le decías eso a una persona y era un conflicto. Tal cual. Puedes seguir, no te vamos a interrumpir. No, al contrario. No, agradecidos de hacer estos comentarios y que me comentéis. Entonces, volvemos un poquito al tema. O sea, nosotros somos culpables de haber aceptado que la mente acepte el materialismo y lo igualemos con las personas y lo igualemos con todo lo demás. Claro, esa facilidad va destrozando un poco lo que es nuestra propia mente, o sea, lo que es tu mente. O sea, la mente va destrozando tu mente. La gente que busca la espiritualidad, que sé que cada vez hay más, pero es una gran minoría, ¿no, Juan? Es una gran minoría. Son gente también señalada con el dedo. O sea, es como decir, mira lo que está haciendo. Son los enemigos del sistema, como pasa en China. Pero también son la gran envidia. Claro.
del resto del mundo. O sea, sin duda. Porque si hablas de esa persona es por algo. O sea, es una cosa que dice la gente, mira, yo paso de hacer. Por eso, cuando vas a hablar un poco de la meditación, sí. Yo creo en la meditación, la suelo practicar, la verdad, pero soy más consciente, porque meditar, o sea, hay muchas maneras de meditar, ¿no? De hacer meditación, pero soy más, ¿cómo te diría? Decir, como he dicho antes, ¿no? Echo un freno de mano, me paro en seco. Aquí empiezo a meditar, pero no empiezo a meditar a mi manera. ¿Y cuál es tu manera, Juan? Porque aquí tuvimos a Roberto Morago, uno de los introductores del budismo, un gran violinista, un hombre muy sabio, y él, su manera era la manera budista. ¿Cómo meditas tú? ¿Qué necesitas para ese proceso? Muy bien. ¿Qué necesito? Bueno, lo primero, un poco también lo que explico aquí, sí. Es crear mi propia burbuja. Sí. Entonces yo puedo tener un estado de rabia. En ese momento que yo me paro, tengo un estado de rabia. Aquí todo el mundo me dirá, pues seguro que pone música romántica. Al contrario. Para que veas. Claro. Me pongo música... Heavy metal. Sí. Por ejemplo. Bueno, yo sé que eres de música electrónica. Sí, soy curioso con eso. Soy de música techno. Sí. O me pongo música techno, o eso como estoy poniendo últimamente, y perdón por lo que voy a decir, pero son grupos musicales de nuestra época, como eran La Polla Records, Extremodura, claro. etcétera. Punk rock. Ahí está. Entonces, buena música. Bueno, últimamente lo tengo muy puesto esto para meditar conmigo mismo. Vale, hay que crear su burbuja. Dentro de la rabia yo me creo una burbuja. No voy a crear romanticismo, porque si me creo romanticismo estoy en un conflicto. Dicen que la música calma a las fieras, pero no son todas las fieras. Lo que tienes que hacer es agotar a esa fiera. Y la mejor manera de agotarla ¿cómo es? Dándole caña. O con el deporte o con la música. El deporte también es una forma. Un saco, por ejemplo, es una gran meditación. Claro. Volvemos a lo mismo. Entonces, estoy meditando con un saco, estoy descargando mi rabia. O sea, lo que estoy haciendo es agotarla. Ahora, si yo estoy rabioso y me siento, intento meditar, voy en contra porque no va con tu personalidad, a lo mejor. Una personalidad más calmada, ese sonido de aguas cayendo, de cascadas, le va bien, pero a alguien como tú no. ¿Y no se puede combinar con la respiración? Sí, la respiración es importante. Porque yo pienso que vale mucho. Sí, la respiración es algo muy importante. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo consigues? ¿Cuánto tiempo? Porque es un tema que apasiona. Bueno, esto es un tema también, el tiempo, ¿vale? El tiempo para que... O sea, el tiempo para mí es... Entonces, no buscas calma, buscas agotar energía. Ahí está. Explícanoslo bien. Lo agoto. Porque yo siempre he entendido la meditación como precisamente que todo te resbale, que fluyas, que encuentres la calma. Pero es que hay distintas maneras como de meditación, ¿vale? Pero, por ejemplo, sacamos con la tuya. La mía, por ejemplo, es... Pues, como me has dicho antes, ¿no? Como has explicado, o sea, restauras coches, restauras motos, tal. Entonces, eso también es un proceso de meditación. ¿Vale? Principalmente es mantener la mente ocupada. Como un gran profesor que yo tuve que me dijo, mente ocupada libre de malos pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces ya partimos por ahí. Vamos a tener la mente ocupada. Estoy en un momento de rabia. Me hincho al saco, la agoto, la destrozo. Te descargas. O sea, hay un momento que dices, estoy cansado, no me apetece estar en ese estado, porque ya estás cansado, la has agotado. Sin embargo, si le estás un poco retroalimentando con música tal, sí, puede ser que te funcione, pero te funcionará un tiempo. Entiendo ahora tu de la otra manera, la has agotado de tal manera que ya te levantas y dices, es que no puedo más, o sea, no me interesa. Entonces, eso es un proceso como de meditación a la que yo enseño mucho a la gente, ¿no? Hay una cosa que también critico, ¿no? Bueno, en el libro, ¿no? Está la meditación mediante el perdón. Hay dos palabras que no es que odie, no me gusta la palabra odio, pero hay dos palabras que para mí no deberían existir en el vocabulario ni en una persona. El perdón ni el te quiero. Coño, pues son muy utilizadas, las dos son las más utilizadas. Son muy bonitas, la verdad, son muy utilizadas, como tú bien dices. Pero el perdón sincero, ¿no te parece? O sea, si alguien... A ver... Tú has cometido un error... explícame el porqué. Es muy fácil. Si yo te tengo que pedir perdón a ti, es porque te he creado un daño. Si tú me tienes que pedir perdón a mí, es porque me has creado un daño. Si yo me tengo que pedir perdón a mí mismo, es porque me he creado un daño. Si esa palabra no existiese, no existiría el daño. O sea, la palabra daño no hubiese conllevado a la palabra perdón. Entonces, ojalá esa palabra no hubiese existido. Y es una de las cosas que también enseño un poco cuando hago la sanación de la mente. Algunas personas sí que se lo hago, ¿no? Con el tema de perdonar, pero que tienen otro tipo de energías, pero la gran mayoría de las personas, es decir, como explico en el libro, no. Vamos a partir por una parte.
¿Quién te ha pedido perdón? Nadie. ¿Estás obligado? No. Partiremos por esa parte. Luego hay una parte principal. Si yo obligo a que tú me perdones, en el subconsciente tuyo siempre estará un día lo tuve que perdonar. Se quedará ahí grabado. Pero ese perdón como arrepentimiento, por ejemplo, por un error que has cometido con una anterior relación o con pareja, y que en un momento de sinceridad y de forma sincera dice, oye, perdón por el daño que te hice. ¿Eso no crees en eso? No. No creo. Vale. No creo en un estado, por ejemplo, de rabia. No, yo me refiero a un estado de tranquilidad. O sea, en que un sea estado algo de tranquilidad, reflexivo. sí. Podemos decir que de cierta manera te puedo entender, ¿vale? No te creo, te puedo entender, pero ¿por qué no te creo? Porque automáticamente podrás llegar a tu casa y estar pensando... Qué bien he quedado. Vale. Entonces lo estás asociando con te pido perdón por mantener mi calma, por egoísmo de uno. Por egoísmo, por el ego. Porque Claro. el perdón de verdad tú dices que no existe. No existe. Te lo digo porque yo quiero estar Existe, bien, no existe. porque de verdad estás... Existe a lo mejor realizando existe. una acción que compense. No, existe. Existe muy claramente el perdón Sí. y es el tiempo. Pero tienes razón, si lo piensas profundamente, más o menos es así, porque tú cuando pides perdón, no sé cuándo de verdad No. en un porcentaje te interesa de la otra Ahí persona. está. Te interesa porque tú sabes que has hecho daño y no te das paz a ti mismo. Sí, Ahí está. Entonces un poquito lo que enseño y un poco lo que explico. Entonces, es una palabra muy bonita, pero ojalá no existiese. Hay otra cosa también, el tema del daño, ¿no? La gente me dice, pero hay daño inconsciente. Mentira. Para mí el daño siempre es consciente. Si la gente se detuviese, si la gente se parase antes de hacer algo o de hablar o de comentar algo, ese daño no existiría. Lo que dijiste al principio de echar el Ahí freno está, de mano. hecho freno de mano. Antes de hablar, antes de decir algo, antes de actuar, reflexiono. ¿Me gustaría a mí? No. ¿Le gustaría que pasase a algún familiar mío, un hijo o algo? No. Entonces no lo hago. O sea, pensar que eso mismo, Ahí está. si te lo hicieran a ti, Si eso lo hiciésemos todos, sí, que sería la famosa, lo que es la compasión como la entienden los budistas. O sea, la compasión que es muy diferente a la lástima. La lástima es lo peor que se puede sentir, porque ya no estás de igual a igual. Pero tener compasión es empatizar y pensar que ese mismo problema lo puedes sufrir tú o tu familia. Ahí está. Entonces, si nosotros hiciésemos ese acto, el perdón dejaría de existir. Al igual que se eliminaría el daño. Entonces, es algo muy importante. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué hago? Desvía tu atención, mantén tu mente ocupada y deja que el perdón venga solo. Llegará un día que te levantarás y no te acordarás del daño que te hicieron. Y ese es el mejor perdón que puede haber, porque no te queda nada de rencor. El tiempo cura todas las cicatrices. Sí. Y aparte que es un poco que no te queda nada de rencor, no te queda ninguna espinilla de nada, como diciendo, es que ya ha pasado. Claro. O sea, es como que ya ha pasado. Porque el otro, la palabra, pueden ser palabras vacías. Me ha quedado muy claro. Soy muy curioso ahora que me dices con te amo. Claro. Y la segunda palabra era te amo. Te quiero, te amo. Te quiero, te amo, porque eso, escucha, lo decimos mucho. Todos. Sí, no lo descarto que lo decimos todos, pero es una palabra... Pero es solamente... Y escucha, Juan, y tú que conoces muy bien a las mujeres, que sé que eres un hombre contrastado en mujeres, que como tú como yo creo que han pasado muchas mujeres en nuestra vida, que no hay que vanagloriarse de eso. Corramos un tupido velo, pero... No, de eso... Aquí hay un break. Además, de eso no hay nada más estúpido que presumir de eso. Sí, o sea, quien presume de eso es tonto, porque todo lo contrario, no hay nada más bonito que encontrar las personas adecuadas. Pero las mujeres te exigen continuamente el que me digas te quiero, el te amo. Eso es también en la cultura latina. Pero mira. se va bueno, mucho nosotros más. vivimos Yo soy curioso así, que va a decir porque te amo con amor son cosas distintas. Pero mira, esto me llevó a mí a un nivel... A nivel de pareja me llevó a una pequeña discusión. No suelo discutir, ¿vale? La discusión que yo pueda tener... Mujer latina, además. Una de mis mujeres sí era latina, ¿vale? Ya dejamos ahí. está. Muy bien. Ya está, ahora ya. Vale, pues... Me he hecho la picha un lío. Llegó un tema como de discusión. Sí. Repito, yo no suelo discutir. La discusión más fuerte que pueda tener una persona desde hace mucho tiempo, no digo antes, pero desde hace mucho tiempo es como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Esta sería una discusión entre tú y yo, ¿vale? Entonces hay un poco de razonamiento, algo que tuve que corregir, es decir, no hay por qué tener una voz más alta, sino que vamos, desde hace mucho tiempo que lo voy practicando esto, porque vi que era un error. Era la famosa palabra te quiero. O sea, ¿qué te cuesta? Lo que te cuesta decir te quiero, ¿no?
volvemos a caer en esa trampa de decir, vamos a decir te quiero para contentar al otro lado o para decir realmente lo que sentimos. O sea, la verdad que siento ese te quiero y te lo tengo que decir, ¿no? Pero volviendo a la parte de la discusión o de la parte irracional que había en el tema de te quiero, tampoco no debería existir. Y era una parte que yo le intentaba explicar muchas veces. ¿De qué me sirve un te quiero si mañana va a aparecer otra persona? Hoy el te quiero es para mí y mañana va a ser para otro tipo de persona. ¿De acuerdo? Sin embargo, los actos que yo puedo hacer, el respeto que yo te pueda tener, etcétera, 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 son suficientes para saber que hay un amor, que hay un te quiero. O sea, no tiene por qué haber esa palabra. Hechos, no palabras. Ahí está. O sea, que tú estés suficientemente llena como persona o lleno como persona de decir, lo siento así. No tengo la necesidad de tener que agobiarlo con 50 te quiero al cabo del día por WhatsApp. Ni tiene la necesidad de decir un te quiero por la noche. Es muy bonito, muy gratificante, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Es llegar a la cama y decir, durante todo el día he vuelto a sentir que esa persona está 100% a todo. O sea, que puedo confiar, que sé que está ahí, que sé que me ama, sin que me lo diga. Entonces, son dos palabras muy bonitas, tanto el perdón como el te quiero. Pero una, volvemos a lo mismo, tendría que desaparecer por el tema del daño. Si desaparece el daño, desaparece esa palabra, o sea, tranquilamente. Y los hechos, para demostrar realmente el amor que se siente, harían desaparecer esa palabra también tan bonita que es el te quiero, que con esa facilidad que se da hoy en día a una persona y que se da a otra. O sea, volvemos otra vez a la parte de materialismo. El te quiero va unido también ahora mismo al materialismo. Quiero ese coche y es como te quiero. O sea, es como decirle a ese coche te quiero. Hoy te digo te quiero a este coche, mañana se lo voy a decir a un Opel, un Mega o un lo que sea, lo que me venga por ahí. Entonces, se ha confundido mucho, o sea, se ha desviado mucho la atención. Es como el uso de las redes sociales. Las redes sociales salieron por un propósito, pero nosotros hemos cogido la parte, o sea, más negativa o la más interesada. Entonces, volvemos a un patrón también, o sea, el perdón lo hemos aceptado como algo muy interesado. Te voy a hacer daño, te pido perdón, se ha acabado la historia. Y el te quiero igual, o sea, te digo, te quiero. La solución fácil, sí. O sea, la solución fácil de te quiero, pero por detrás estoy clavando el puñal. Pero con el te quiero ya te estoy disfrazando. O sea, con el perdón te disfrazo, con el te quiero también te disfrazo. Eso es una parte. No es todo el mundo, gracias a Dios, eso también hay que decirlo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la baja autoestima que hoy en día parte también de esas dos palabras. Con qué facilidad se le dice te quiero y al día siguiente se le dice a otra persona. Eso como persona te va hundiendo. Y así está la gran sociedad, como yo digo, y ese gran principal problema que es el que viene a mi consulta. Sí, el problema gordo está por venir. Ahí y no está. Es precisamente la guerra de Rusia y Ucrania. No. O sea, Juan, cambiemos un poquito de tema. Sí, ¿Cómo llegaste a descubrir todo el mundo esotérico, el ocultismo, el tarot? ¿Cómo llegaste? ¿Y en qué medida eso te ha hecho mejor persona, poder ayudar a los demás? En tu consulta, que te has especializado en el tema de la energía, si te parece, ¿sí? Toquemos un poquito ese aspecto. Bueno, principalmente era algo que, como explico un poco en el primer libro, desde pequeño lo sientes, lo notas, lo tienes ahí. Por familia, un poco por la parte de mi padre, viene ese rango, o sea, mis hermanas también tienen un don bastante acentuado. Pero claro, llega un momento que claramente fue, o sea, ya empezaba con pionillos y tal, pero en 2006 exactamente fue un acto ya de plan de decir, bueno, voy a enfocarme ya realmente a lo que a mí me gusta y automáticamente pues dejé mi trabajo y me tiré a este tema, a estudiarlo, a aprenderlo y de cada día continúo igual con los estudios, el aprendizaje. He tenido la suerte, como yo digo también, de como decir, o sea, el destino me ha ido encaminando con personas, entonces también tuve la gran suerte de que mi ex-suegro, o sea, el abuelo de mis nietos, practicaba también esto, o sea, es un gran famoso brujo, como se quiera llamar, o sanador a nivel de Mallorca, entonces muchas cosas. O sea, de casta viene el galgo. Sí, entonces mucho aprendí también de él, o sea, hay que ser conscientes, mucho aprendí de esta persona y mucho aprendí de otras muchas personas, la verdad, que me fueron visitando, conociendo. Porque en este mundillo debe haber mucho farsante también, debe haber gente realmente que... ¿No, Juan? Sí, a ver, lo hay muchos falsos, la verdad. Como en todo el mundo laboral, sí, como entrenadores personales que no saben... Sí, pero hay una parte, por ejemplo, ¿cómo te explicaría? O sea, es algo muy
muy chocante, muy importante, ¿vale? O sea, es algo impactante. ¿Cuál es la diferencia entre el farsante o la persona que realmente... Te voy a explicar un poco lo que es el tema de las personas actuales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Verás, tú vas a hacerte un presupuesto para un baño, ¿no? O sea, quieres que vengan los albañiles, te quieren hacer un presupuesto, tal, automáticamente ves la calidad-precio. ¿De acuerdo? Entonces ves que hay una calidad por un precio menor, aceptas ese presupuesto. ¿Hasta qué punto la ignorancia de las personas en mi mundo le hace creer totalmente lo contrario? Choca. Este chico pide la voluntad. Esta persona me pide por media hora 50 euros, tiene que ser la leche. Pues yo creería más a la persona que pide la voluntad. Sí, hay una gran parte no, pero choca. Y más en un tema espiritual. Sí, pero no, pues choca. Es totalmente lo contrario. Por el materialismo, a lo mejor, que ahí hemos hablado estamos. antes. O sea, es una cosa que me dijo... Porque la voluntad va también en relación al poder adquisitivo, y tú has dicho que hasta vagabundos vienen a que tú les ayudes, y eso te honra. Sí, pero ya no es el tema de honradez y tal. No, o sea, no, porque realmente quieres ayudar. Es que un vagabundo te tiene tantas cosas que enseñar. Claro. Que al igual que la persona más culta que pueda haber en el mundo. O sea, yo hay una cosa... Puede enseñar los infiernos. Yo hay una cosa, sí, no solamente los infiernos, también te pueden enseñar otras partes, o sea, de la vida. ¿Cómo te diría? Volvemos a la parte de materialismo, es decir, o sea, yo aprendí de varios vagabundos, aprendí una cosa muy bonita, es decir, porque me fue algo como un tortazo en la cara, como yo digo. Es en el plan de decir, yo vivo igual que tú. Yo vivo igual que tú. Quien se crea mejor o superior a un vagabundo es un estúpido. Hay una historia real que yo cuento en el libro. Hay un hombre que reparte folletos, es un hombre de color que reparte folletos a nivel eclesiástico y tal. Y un día de estos de cabreo, lo quise plasmar un poco en el libro, ¿no? Un día de estos de cabreo en el que, Dios me perdone, pero me estaba acordando mucho de él, ¿vale? Justamente me encuentro a este hombre, que normalmente me lo suelo encontrar sobre todo en avenidas, pero justamente ese día, pues bueno, Dios dijo, toma, aquí te lo pongo, ¿vale? El destino dijo, ahí te lo dejo. Y lo vi, ¿no? Y me dio el papel, yo como siempre se lo he aceptado y lo he leído, y luego si lo he tenido que tirar, lo he tirado, o sea, hay que ser también honestos. Pero bueno, me ha dado por leer muchas veces la palabra de Dios, etcétera, por decir, bueno, ¿sabes qué es lo que me ha dado este hombre? Vale, aquel día de esa rabia, de esa impotencia, fue una especie como de decirle a este hombre, dice, bueno, ¿y por qué Dios permite esto o por qué tal? Entonces aquí vino un tortazo muy grande, me dijo, mira mis zapatos, mira mis pantalones, mira mi camisa, todo esto viene de mi ciencia. Mírate tú, te has gastado 50 euros en unos zapatos, te has gastado X en una camisa, te has gastado X en unos pantalones, pero yo estoy caminando igual que tú. Mira tu móvil, puede ser un iPhone, mira el mío. Sigo llamando a mi familia que está más lejos que la tuya. O sea, tú puedes tener un iPhone, pero ni siquiera llamas a tu madre que vive aquí al lado. Y yo con esta mierda de móvil, con perdón, llamo a mi familia que está más lejos que la tuya. Te dio una buena lección, ¿eh? Sí, me dio un gran tortazo de la vida. Claro. Entonces, por eso digo que tienen tanto que enseñarnos también un vagabundo. Sí. Porque al final es como decir, vivo igual que tú. A mí me verás sucio, arrastrando un carrito, esto, lo que tú quieras. ¿Te acuerdas del ajedrecista David Fischer, el hombre con mayor coeficiente? Murió siendo un vagabundo en Nueva York. No te digo nada más. Ahí está. Entonces ya no se trata de humildad o no de humildad, es de escuchar a todo tipo de personas que... Y verlas de igual a igual. De igual a igual. Hay una cosa que de cierta manera también... no sé cómo decir, o sea, es como que se quedan un poco impactados, ¿no? Cuando me dicen, bueno, cuando termino la consulta o les ayudo y tal, me dicen, o cuando estoy hablando, dando una cita y tal, me dicen gracias, digo, no, gracias a ti. Se quedan como impactados, ¿no? Como dicen, pero eres humilde. Digo, no, yo no soy humilde. No me considero una persona humilde, ¿vale? Pero es que me has enseñado tanto, o sea, esa media hora que has podido estar, incluso hoy, había aquí, un feedback, claro. O sea, incluso hoy aquí estando entre nosotros, estoy aprendiendo tanto de vosotros como vosotros podéis aprender de mí. O sea, es una cosa mutua, ¿vale? Estoy aprendiendo una experiencia nueva, estoy aprendiendo a mantener una relación cordial entre dos personas, etcétera, etcétera. O sea,
todo eso es un aprendizaje. Sí, porque es la primera vez que haces algo parecido. Sí, Nos sí, has sí, comentado en off que no sabías ni lo que era el concepto del podcast, no. que me pasó a mí cuando me lo trataba de explicar Yone, que me decía, no, Luis, esto es sencillo, esto es como una conversación de bar. Sí. Y digo, ¿qué cosa? O sea, es algo chulo que todos puedes aprendemos escuchar de todos, y puedes claro, ayudar a la claro. gente, claro. Y os voy a decir una cosa, de traer a gente como tú, o de escuchar a Yone, David Quiñonero, Juanito García, Yaiza Miranda, todos los que han... Nos hemos enriquecido todos, hemos aprendido. Por eso es un poco gratificante decir, no, a mí no me des las gracias, las gracias te las tengo que dar a ti. ¿Y tú son amigos, clientes, cómo los calificas? Volvemos a lo mismo, o sea, en el momento que se abre la puerta de la consulta ya es como que nace un sentimiento de amistad, de familiar, de algo. Es algo muy, muy bonito, muy gratificante. No con todo el mundo, la verdad, eso también hay que decirlo, siempre hay algunas personas que se escapan, ¿vale? Claro, no se puede. Como yo digo, no se puede hacer el bien a todo el mundo, incluso haciendo el bien estás haciendo daño a otra persona. Pero bueno, nace ese sentimiento, nace esas cosas, entonces se quedan como impactados de decir, jolines, me acabas de ayudar tú a mí. Digo, no, o sea... han habido una serie de personas a lo largo de estos años, que no son pocos, la verdad, que los he visto tocar fondo, que los he visto salir hacia adelante, que en momentos difíciles de mi vida yo me he acordado de ellos. Esas personas todavía me siguen dando las gracias y yo les sigo dando las gracias a ellos. Es decir, no. Actúas en cierta manera también, no solamente con las técnicas del tarot y todas esas técnicas que has aprendido, sino como una especie de amigo y de psicólogo. Ahí está. Sí, también actuamos un poquito así. Entonces, he aprendido tanto de esas personas que tocaban fondo, he aprendido tanto de esas rupturas sentimentales, he aprendido tanto de esas enfermedades por las cuales han pasado, etcétera, por esa lucha de tantísimas personas por sobrevivir. Y esa energía mala, te la quedas tú, la sueltas. Eso tenemos que hablarlo. Sí, las energías. Porque yo, anteriormente, antes de entrenador personal, fui quiromasajista. Y uno de los motivos por los que dejé de hacer quiromasaje que es todo lo que absorbes. Lo absorbía todo. Sí. Y dije, no, esto no puedo. Tiene tanto mérito el ayudar un problema psicológico, tanto mérito ayudar, quitar una contractura, un dolor físico, lo absorbe. Absorbe. O sea, lo hablaremos después, Juan. Ahora no quiero interrumpir eso porque es interesante. O sea, lo absorbe, sí, verdad. Bueno, volvemos a la parte principal. Entonces, he aprendido tanto de esas personas que es lo que me ha enseñado para poder enseñar a otras personas. Entonces es un poco la parte de esas veces. De los errores de los demás yo he podido también ayudar a otro tipo de personas. Existe el tarot, existe las energías, como yo bien explico también en mi trabajo. Es un trabajo en el que, adivinando el presente, sé lo que ha pasado en un pasado, sé lo que va a pasar en un futuro. Eso es un tema que también, si queréis lo hablamos. Sí, o sea, es muy interesante porque yo en ese sentido hay mucha ignorancia en el tema como que parte del ocultismo hay mucha gente que lo ve como algo, como un fake y gente que realmente cree en ello. No, hay que creer en las energías principalmente, pero hay que creer mucho en el destino. Hay una carta muy bonita, al igual que un poco fea también. Bueno, es la ruleta de la suerte, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que explico siempre en los cursos del tarot. Cuando empezamos en un curso de tarot y llegamos a esa carta, lo explico claramente. O sea, hacemos la carta de la ruleta de la suerte, se ve una ruleta totalmente y hay 3 figuras, ¿de acuerdo? Esas 3 figuras marcan un pasado, un presente y un futuro. Vinculadas, o sea, introducidas dentro de una ruleta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que te pasó ayer, tranquilamente te va a pasar mañana. Que lo que te esté pasando hoy, ya te pasó anteriormente. El pasado, el presente y el futuro van vinculados en una misma línea. Esto me gustó un poco porque es una teoría que yo tenía en tal, pero se me cayó un día se me cayó así de verlo plasmado. Hasta el famoso Newton se volvía un poco loco, se volvió un poco tal, como diciendo, ¿cómo puede este tipo de personas adivinar el futuro? Analizando y estudiando y llegó a la conclusión clara de que pasado, presente y futuro van unidos. Y estamos hablando de uno de los científicos que ha marcado la era moderna, Isaac Newton. Es un poco también como el tema horóscopo, ¿no? La astrología. Sí. Y la ciencia, pues dijo, vamos a quitar la astrología y vamos a meter la ciencia. Y de ahí nació la numerología. ¿Y la astronomía? Sí, pero ya es como decir, o sea, la astrología lo dijeron, horóscopos, astrología, como algo... Sí, como que eso era algo imaginario, pero nosotros lo vamos a llevar a la ciencia. Entonces, para arrastrarlo a la ciencia vamos a descubrir una teoría. Vamos a buscar la numerología. Entonces, un poquito ahí. Entonces, es como decir... Hay una parte importante, ¿vale? Que, déjame subrayarla. O sea, nosotros,
los que trabajamos con las energías, de cada vez nos estamos tirando más a la psicología. Estamos uniendo esos dos caminos, ¿de acuerdo? Nos hemos dado cuenta que esos dos caminos van muy, muy unidos. La parte psicológica de los psicólogos, que era la parte que rechazaban nuestro trabajo, de cada vez lo están asociando más. De cada vez hay más psicólogos trabajando con energías. Es algo muy gratificante ver cómo esos dos caminos se nos están uniendo en un mismo tal. Pero hay un tercer vínculo, que es el tema del doctorado, o sea, los médicos, etcétera, etcétera, que se han dado cuenta que hay mucho poder en las energías y que hay mucho poder en la mente. Así es. Y se están tirando muchos doctores, muchos temas de la medicina, se están tirando a estos dos campos. A la sanación mediante energías, a la sanación mediante lo que es la psicología, sin tener que utilizar ningún tipo de fármaco. Entonces, de cada vez estos tres caminos cada vez se están estrechando un poquito más. Es algo muy gratificante porque ya no es escuchar, por ejemplo, de un psicólogo, no te creas nada de eso. Claro. Un médico incluso. También la gente de mente abierta no puede decir eso. No puede decir eso. Claro, o sea, yo tengo mi doctor y del cual también, leyendo así un poco el libro, y me hizo un comentario, ¿no? Pero ¿en qué se basa tu trabajo y tal? Le expliqué un poco también el tema de las energías y tal, y me dijo, es que te tengo que dar la razón. O sea, me estoy dando cuenta que o sea, desde hace mucho tiempo que la mente realmente es muy, muy poderosa. La mente es sobre la materia, la mente es todo. Es una fábrica nuclear. Una fábrica nuclear que se explota, adiós, ayer que nos vamos. La ciencia todavía está estudiando cómo funciona. Todavía es impresionante cómo puede decir que estamos empleando el 10% el poder de la mente, de nuestros pensamientos y todo. Y ¿cómo ayudas con las energías? ¿Cómo haces? Simplemente, yo creo que ya simplemente escuchando, ya ayudas. Sí. O sea, eso es como cuando alguien está en el último trance, muchas veces no hace falta hablar, sino darle la mano y mirarle a los ojos, no tratar de decirle una charla, de decirle, simplemente estando allí y dándole la mano. Hay momentos duros, ¿no? En el tema del tarot, en el que tienes que contar cosas negativas, en el que tienes que contar cosas tal. Entonces aquí empleamos mucho la psicología para poder disfrazar esa gran verdad que sabemos que va a hacer daño. Entonces hay que disfrazarlo un poquito esa parte. Lo más gratificante o, ¿cómo te diría? ¿Cómo ayudas, no? O sea, ¿cómo ayudas? Puedes ayudar psicológicamente, puedes ayudar con el tema de las energías, hay muchas técnicas, tal. Pero hay algo que me he dado cuenta, y sobre todo últimamente, en estos 2 últimos años, es la fe en poder creer en algo. Entonces tú eres un gran creyente de la ley de la atracción. Porque no se puede hablar de todo esto si no crees en la ley de la atracción. Y ahí lo explico también. ¿Vale? Yo lo he vivido y lo vivo y creo muchísimo. En lo que visionas, crees y te lo atraes. Pero hay dos casos que son los casos internos y los casos externos, que te pueden fastidiar o te pueden estropear un poco lo que es la parte de la ley de la atracción, ¿de acuerdo? Pero para eso explico un poco que hay haber creado ya nuestra propia burbuja, haber conseguido nuestra propia energía, y entonces todos esos casos externos realmente pues como que rebotan, no dejamos que se nos metan. Hay una parte importante también que les enseño a la gente, ¿no? Es decir, aparte de mente ocupada, libre de más pensamientos, o sea, problema, automáticamente solución. No nos centremos en ese problema. Hay otra parte también que les digo, esto es una parte que yo querré plasmar luego con la continuación de este libro, es decir, y de aquí más o menos sale un poco, ¿no? No dejes que un fallo borre 300 aciertos. O sea, por tendencia humana, cometeremos muchos fallos al cabo del día. Muchos, pero también conseguiremos muchas cosas buenas. Sí. Entonces, según tu estado anímico, tú puedes dirigirte hacia un lado o hacia el otro. Claro. Entonces, vamos a intentar siempre estar feliz. Hay una cosa también, por ejemplo, que justamente pues ayer se comentó, así hablando en un bar, que no creían en el tema del mal de ojo. El mal de ojo existe. Yo creo en esto. Sí, el mal de ojo existe, esa es energía negativa que se puede producir. Claro. Hay un apartado, por ejemplo, del primer libro que digo, no es el tema de una vela. Tú no compras una vela de los chinos, la enciendes y dices, ¡hala! No es eso. Es esa vela, dependiendo... También lo llaman ojeriza. Es un objeto transmisor, ¿vale? Perdón. Ya simplemente gente que te mira mal. Sí. Ya te está haciendo daño. Ahí estamos, esa es la energía, esa es la gran energía que se transmite. Entonces hay que creer en el mal de ojo y en muchísimas cosas más. Entonces cualquier tipo de trabajo que se pueda hacer con velas o se puede hacer a nivel matando un gallo, etcétera, todo eso que tú estás provocando, lo que estás haciendo es hacer crecer más tu fe.
Si mi fe ahora mismo es crearle un malestar a una persona, si yo cojo un objeto negativo, si yo cojo un objeto negro, si yo cojo mato un gallo, etcétera, 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 toda esa fe que tengo en mí. Es igual que, por ejemplo, y perdón por lo que voy a decir, porque es un poco contradictorio, pero hay que basarse, ¿no? Es como decir, a Dios le estoy reclamando algo, pero a Ochun le estoy invocando algo. Dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero es un poco la teoría de qué quiere decir con eso. O sea, a uno le pido, pero al otro le estoy invocando, para un mal. Yo no quiero decir que no exista un Dios, ni que no exista un Chun, yo creo en todas las religiones. Habidas sí puede haber. En el plano de que soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Pero si mis padres hubiesen sido musulmanes, hubiese dejado de ser cristiano. Al igual nos pasa con todo el mundo. Entonces, la fe férrea a una religión es algo un poco ilógico. Por decir, escúchame, eres aférreo porque ya vienes de aquí. Aquí somos eclécticos. Aquí somos eclécticos. Todos somos de todos, ¿vale? Claro, entonces hay que creer en todos. Entonces, según la petición que tú tengas que hacer, pues coges distinto Dios o distintos objetos, etcétera, etcétera. Claro, no es que suba el mismísimo demonio, ojo que existe también, hay que entender un poquito el tema del subconsciente a nivel de almas, ¿vale? Hay almas buenas, hay almas malas, o sea, a eso no lo vamos a mencionar mucho hoy porque es una gran ¿cómo diría? Es algo que llamaría mucho la atención o llamaría mucho... Pues a mí, a mí me llama mucho la atención. Pues otro día, si queréis, podemos hablarlo. No habría ningún problema, ¿vale? El tema del mal y del bien. Sí, de lo que es el espiritual. En las dimensiones se habla mucho de van y del bien. Porque tienes que aprender qué es uno para entender qué es otro. Para a grandes rasgos, ¿no lo puedes explicar eso? A grandes rasgos, no entrando en materia porque eso es un tema para un podcast específico. Bueno. Para ti, ¿qué entiendes el mal y el bien? ¿Qué entiende del mal? O el diablo, o ¿me entiendes? Esos conceptos que según dejámoslo por una segunda parte. Mira, vamos a hacer una segunda parte porque esto va a ser interesante. Sigue con el tuyo y vamos a hacer una segunda parte, ¿vale? Si te apetece. Yo puedo venir, yo puedo venir otro día. El tema del bien y del mal, porque yo creo que es para hablar largo y tendido. Perfectamente, podemos quedar otro día. Porque yo personalmente siempre he creído que está en uno mismo todo eso. Tal cual. Pues ya está. Tal cual. Bueno, abreviando un poquito, ¿vale? Sí. A la parte esta, y con eso termino. El tema de las energías y del mal. Abreviando un poquito la parte del mal y el bien, ¿de acuerdo? Sí. Con lo último que te vayas a dormir es con lo primero que te despiertas. O sea, ¿A qué vengo esto? La calidad de tus pensamientos. ¿A qué vengo eso? Con lo último que te mueras es con lo primero que vas a amanecer. Vale, con el budismo, como creen ellos. Claro, en el budismo precisamente vienen a decir eso, que si tú has sido asesinado de mala manera y haciendo una tu karma, o sea, tú despertarás con un mal karma, correcto. Y de ahí viene el bueno y lo malo. Entonces, el bien, el mal, el infierno y el cielo. Correcto. Juan, ¿cómo se puede aplicar en nuestra vida? ¿Cómo puedo aprender a escuchar a mí mismo? ¿Cómo puedo aprender a tener siempre energía positiva sin que me traiga la energía negativa? Porque en nuestra mente funciona que la negatividad existe. Lo has dicho tú. Hay siempre un conflicto entre bueno y malo. ¿Cómo hago yo, persona mediocre, que quiero vivir feliz? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Algún truco que os digo, ok, tienes que hacer esto, seguir con esto? ¿Cómo puedo parar la mente para no pensar negativo? Sin tener que ir en ese momento a tu consulta. Te va a quitar clientes, pero bueno, vas sobrado. No. O sea, es como un poco decir, bueno, yo a todas las personas que yo pueda ayudar, si este programa, por ejemplo, ya simplemente ayuda a una persona, para mí es gratificante. Seguro que sí. O sea, es algo que también llevo. Vamos a ver, ¿por dónde partimos? ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo aprendo a escuchar a mí mismo? Sí, ¿Cuál es el primer paso para escuchar a mí mismo? Porque... Voy a explicarlo un poco de la manera, ¿no? Tenemos la conciencia y tenemos la intuición. Y volvemos a una parte que hemos hablado anteriormente, de decir, te lo dije, te avisé, ¿vale? Bueno, eso ahí es cuando actúa mucho la conciencia. Vale, vamos a hablar un poco de estos dos temas y para que veáis cómo se van uniendo todas las cosas. La conciencia, buena y mala conciencia, ¿no? La conciencia hay que tumbarla. Tumbarla, vale. Sea buena o sea mala, hay que tumbarla. Vale. O sea, no hay que hacerle caso. Y explicaré por qué. Por ejemplo, hoy te compras un 10º de lotería, no te toca. Mañana cuando vayas a pasar otra vez por el kiosco y veas ese 10º de lotería, la intuición te va a decir, oye, ¿por qué no? Y la conciencia te va a decir, oye, ayer no te tocó nada.
Entonces aquí ya tenemos un frente abierto. O sí, o no. ¿Qué pasa? Lo hemos comprado y la conciencia nos va a decir al día siguiente, ¿has visto? No te ha vuelto a tocar nada. Y vosotros diréis, pues ya le hago caso y me ahorro dinero. ¿Vale? Pero ahora viene la gran parte de la intuición. Mientras habéis tenido ese décimo en la cartera, estabais ilusionados, estabais felices, estabais con unos sueños. Si me toca, me voy a ir de viaje a tal sitio. Si me toca, me voy a comprar una casa. Si me toca, me voy a comprar un coche. Mientras si no lo compras... ¿Y qué hace la intuición versus esto? Aunque no nos toque la lotería, ese viaje que tú tenías previsto, si me toca, me voy a ir a Japón. Ese viaje ya se te ha quedado grabado en tu subconsciente de que algún día tienes que ir a Japón, por decir algún sitio. Es un buen ejemplo. Es un sueño, entonces, no tienen que morir los sueños. Está. Entonces, ese sueño, esa intuición, con ese sueño, con el subconsciente grabado, es el que te va a decir el día de mañana, ha llegado el momento de ir a la agencia de viajes e irme a ver Japón. Y te toque o no te toque. Te toque o no te toque. Dice una gran frase, una gran leyenda, que un hombre sin sueños es como un pájaro con las alas rotas. Entonces la conciencia siempre te va a decir, no lo hagas. No gastes eso. No gastes. No vayas al gimnasio, no vales para nada. No hagas esto. Entiendo. No O sea, el día de... Muy bueno. No conozcas a esta persona porque el día de... Te va a fallar. Te va a fallar como te falló la otra. Claro. Totalmente. Vas a sentir vergüenza, vas a sentir daño, vas a sentir tal... ¿Ves? Aunque salga bien o mal. Pero en el momento que lo estás viviendo, estás feliz. En el momento que estás soñando, estás feliz. Una gran enseñanza. Sí. Entonces, ¿cómo ser feliz? Tumbando siempre a la conciencia. Mi intuición, aunque fracase, pero ya me mantiene el espíritu libre, me mantiene vivo. O sea, esto lo olvido. Y es cuando empieza un poco el tema un poco con el espejo. Aquí te lo juro, quería llegar aquí. Se te ven los ojos. Te lo juro, porque si te pones enfrente a un espejo, la primera cosa que haces, no haces un complemento. Es una parte negativa. Mira qué barriga que tengo. Hay una parte muy marcada con el espejo que tampoco... No. Yo conozco a alguno que ve un espejo y lo rompe a poses. Este es diferente. Eso es una broma, ¿eh? Es una broma. Soy muy curioso de lo que va a decir. Los espejos de tu gimnasio, perdón. Los espejos de tu gimnasio... Ex gimnasio, perdón. Se han emplasmado un poco en este libro, ¿vale? Porque me acuerdo que había una serie de espejos en el que todos íbamos, en unos te veías más fuerte, en otro te veías más delgado, más definido, en otro te veías normal, en otro te veías horrible. Entonces nos íbamos repartiendo los espejos cada uno, ¿de acuerdo? Sí. Por eso digo que de cada cosa se aprende. Entonces yo me di cuenta de eso en tu gimnasio, dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, nos vamos todos aquí. O incluso hubo comentarios que me hicieron mucha gracia, que por eso, de cierta manera, pues me lo apliqué. ¿Qué haces en mi espejo? Coño, ¿quién dijo eso? Bueno, no digas el nombre. No voy a decir el nombre, pero... yo ya me lo asumí y ya montaba el cachondeo como siempre montaba en el gimnasio, ¿vale? Pero ya me lo asumí también la frase esa de ¿qué haces en mi espejo? Este es mío, ¿vale? Pero me lo asumí de esta... mujer, ¿vale? Ya está, ya sé. La dejamos ahí. Ya sé quién es. La dejamos ahí. Entonces, ¿qué haces en mi espejo? Digo, pues vale. Una de las cosas principales, ¿no? del espejo es cuando les plasmo el espejo delante a la gente, le digo, ¿qué ves o a quién ves? Nadie me ha contestado directamente a la respuesta, o sea, nadie me ha dado la respuesta correcta directamente. Ahora la mencionaré, ¿no? Ahora la mencionaré y ya todo el mundo, pues supongo yo que si lo ve mucha gente, pues ya me vendrá la consulta y dirá esto, ¿vale? Pero bueno, vengo un poco a decir, cuando tú te miras al espejo y yo pregunto, ¿qué ves? ¿O a quién ves? Mucha gente me suelta una fracasada, una persona que lo está pasando mal, esto, lo otro. Sí, pero la parte negativa. Es la primera. No, y también hay gente positiva, ¿no? Una chica muy guapa, un chico muy tal. O sea, hay gente con el ego muy subido. Déjame interrumpirte una cosa. Sí. Tú que eres practicante y un amante de las artes marciales, decían los samuráis que cuando tú mismo hablas mal de ti, estás hiriendo al guerrero que tienes dentro. Sí, es cierto. Es cierto. O sea, es verdad, estás retroalimentando la mente. Eso es. Estás retroalimentando la mente. Eso es verdad, eso es cierto. Volviendo a la parte, o sea, cuando tú te ves en el espejo, lo primero que debes ver es a tu mejor amigo. Y les doy varios ejemplos. Es la única persona que te corrige la vestimenta.
y le haces caso. Es la única persona que te está diciendo ese pelo no te queda bien, peínate de otra manera y le haces caso. Te puede venir un amigo, te puede decir tal, estos pantalones tal, le puedes hacer o no caso, pero al del espejo automáticamente le estás haciendo caso por el aspecto físico o por el aspecto de cómo vas vestido, etcétera, etcétera. También hay que hacerle caso a lo que nos está diciendo en cada momento. O sea, por eso digo que nos hablamos con nosotros mismos todos los días, pero no nos escuchamos, solamente nos oímos. Nos levantamos de buena mañana, nos vamos a lavar la cara, ya nos están hablando. Nos estamos limpiando los dientes, nos está hablando. Hemos pasado 50.000 veces y nos está hablando. Y hay un juego, o sea, volvemos un poco a la parte del juego de los espejos del gimnasio, ¿vale? Y me di cuenta también, estudiando un poco, lo analicé en casa. Y lo analicé también un poco en el despacho. Es como hay 3 espejos y cómo puede ser que en cada espejo yo me vea diferente. Si soy el mismo. Y aquí entramos un poco con el tema de la mente, o sea, viene un poco el tema materialismo. Hay 3 espejos en casa, que está donde está la habitación, donde yo duermo, está el baño que utilizan mis hijos y está el aseo de abajo con otro espejo, ¿vale? En el espejo de mi cuarto me veo bien. Paso por el espejo de mis hijos, me veo fatal. Me bajo al cuarto, al aseo de abajo, y no sé qué me veo. O sea, no sé qué veo. Y tú dices, vale, puede ser la luz, puede ser... Sí, es verdad que hay muchos factores, ¿no? La luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un día que lo que dije, tengo que desafiarlo. ¿Cómo puede ser que sea yo mismo y en 3 espejos yo me vea diferente? O sea, vamos a desafiarlo. Esto pues suena un poco como de locos, ¿no? Pero son ejercicios que deberíamos hacer uno... O sea, hay un tema, ¿no?, que me hizo mucha gracia, por ejemplo, perdón, que me salte de una cosa a otra, que dijo que las personas que se hablan a sí mismas son las más inteligentes, porque empleamos mucho más el sentido del razonamiento. Entonces, hablarse con uno mismo es muy, muy inteligente y aparte muy, muy bueno y espiritualmente también, etcétera, etcétera. Entonces, digo, vamos a ponerlo a prueba. Voy a estar happy, voy a estar feliz. Voy a estar en un momento platónico, vamos a retroalimentarnos de felicidad, buena música, buen rollo, buen ambiente, venga, vamos a intentar estar en esa energía, en ese tono. Me miro en el espejo del baño, de mi cuarto y me veo bien. Paso por el de mi hijo, uy, pues me veo bien. Me voy al de abajo y digo, pues me veo bien. O sea, para que veas cómo cambian las energías, tu estado mental, a nivel de... Y cómo, de cierta manera, volvemos un poco al tema materialismo. El de mi cuarto de baño me veo muy bien. El de mis hijos, que no tiene nada que ver conmigo, ya me veo mal. Y en el de abajo, que es el de todo el mundo, no sé ni lo que veo. Y eso me di cuenta en los espejos de ahí del gimnasio y me quedé chocante porque digo, hay que ver. Y con la gran fase de esa, ¿no? De decir, ¿qué haces en mi espejo? Y dije... Wow. Y entonces caí en el error ese de decir, y en casa me está pasando lo mismo y no había sido consciente hasta ahora, o sea, decir, como en 3 espejos soy distinta persona. Cuando eres totalmente el mismo, o sea, no ha cambiado nada. Sí, puede cambiar un poco los efectos de la luz, puede cambiar muchas cosas, pero la mente nos ha contaminado con ese materialismo, con ese sentido de la posesión y en algunos sitios pues nos vemos mejor y en otros sitios nos vemos peor. Entonces un poquito... Lo que vengo a explicar también con un poco el tema del espejo, de cómo tumbar la conciencia, de cómo hacer caso a la intuición, de cómo ser felices todos los días. Pero sabes que hay también ciencia detrás con el espejo. Se dice que la primera cosa que a la mañana cuando lo haces, eso no es de afirmaciones o es solamente de... Es importante que tú hablas con tú mismo, que eres sincero y que al final chocas un 5 con ti mismo. Sí. Te transmite mucha energía, autoestima y son cosas que no lo hacemos. Si ahora te pone un espejo de frente y dices, ok, habla con ti mismo, no lo vas a hacer. La conciencia te va a decir, oye, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Y se dice que esto de chocarte, perdona que es interesante. Es muy importante porque el deporte de grupo
qué hace cuando hace, por ejemplo, fútbol, cuando hace gol. La primera cosa choca 5, ¿no? Es transmitir energía positiva, ¿no? Y dice que tienes que hacerlo. Compartir la alegría, compartir la energía hacerlo positiva. por la mañana. Y esta persona que desde que lo ha aprendido es Mel Robbins, habla mucho de esto. Tiene un libro que se llama La regla de 5 segundos, que cuando tienes el pensamiento negativo, la primera es para, piensa, respira y afronta ahí. Y todo lo que has dicho tiene todo un significado. Un significado, ¿no? Pero volvemos a una parte que he comentado antes, o sea, con lo último que te acuestes se da con lo primero que te levantes. Sí. Entonces, muchas veces yo me pongo vídeos del Teniente Lada o del Casta, etcétera, etcétera, para irme a la cama contento, feliz, riéndome, para el día siguiente levantarme feliz y riendo. Y un poco lo que me ha gustado es el de toma, te choca los 5, o sea, es así de cierto, así de ¿cuántas veces nos hemos subido la moral haciendo posturitas en el espejo? Y nos hemos ido con una impresión. Entonces, con la autoestima bien, más alta. ahí está. Entonces viene y no es malo, y no hay que avergonzarse de eso. No, al contrario. Somos parte... Al contrario. O cuántas veces hemos bajado del ascensor y hemos visto en el espejo de la entrada y nos hemos un poco retocado el pelo, que el pelo se ha quedado igual, pero simplemente este gesto, como ya he dicho, venga, vamos a comernos son un poco. Sí, claro. Vamos a comernos un poquito el mundo. Entonces, son pequeñas cosas que se van sumando para eso, para la gran felicidad. Es una gran ecuación lo que hay aquí un poco plasmado en el libro a nivel de un poco del tema de buscando esa felicidad. Pero vuelvo a repetir, es un poco la parte de que esto es el inicio, el principio, y luego vendrá la gran bofetada, ¿no? Con el otro libro que saldrá para recombinar un poquito esto. Pero aquí hay una ecuación. Mostrar un poco el libro, porque no he mostrado, tener 2. Sí. Chicos, están aquí. Compráis porque es muy interesante lo que va a decir. Y nosotros todavía no hemos leído nada. Tenemos que leerlo porque es muy... Perdón por la paréntesis porque la gente tiene que mirar tu libro y tiene que... Sí, la portada es claramente el significado del libro. O sea, vemos una hoja ahí y es claramente el significado un poco del libro en total. O sea, es como decir, el resumen total del libro es la misma portada. O sea, el dibujo de la portada es realmente el gran significado de este gran libro, ojalá lo sea, pero no a nivel de ventas, sino a nivel de que la gente lo entienda, claro, de ayuda. Es verdad que ya hay personas que se lo han terminado, les ha encantado, pero lo más gratificante fue la primera persona que se lo leyó, el cual paró y me dijo: oh, Juan, lo he entendido, voy a cambiar mi vida. Y de hecho ha sacado ya billete y se va a cumplir su sueño. O sea, deja su trabajo fijo, lo deja todo. Para mucha gente ahora mismo sería qué locura claro, hacer eso, ¿no? Qué locura dejar tu mundo. Locura perseguir un sueño, no. Qué locos somos los que nos quedamos esclavizados y no perseguimos nuestros sueños. Pero hay una cosa que también he aprendido de la vida. O sea, estamos aferrados a un trabajo, estamos aferrados a una casa. ¿No crees que de las peores cosas que podemos tener, y eso es una de las principales enseñanzas del budismo, es un excesivo aferramiento a las cosas? Que el aferramiento es muy negativo. Pero forma parte de ese miedo, claro, que no hemos aceptado. Claro. O sea, ese miedo a quedarnos sin nada. Claro, ahí está, el miedo a quedarnos sin nada. Pero hay una cosa que yo he aprendido en mi trabajo, y es que por destino, hoy lo tienes todo, mañana no tienes nada. O sea, te aferras a algo de decir, me aferro a esta casa, me aferro a este trabajo, me aferro a mi familia, me aferro a tal, y de la noche a la mañana, no sé por qué, pero a casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, el destino le dice, hasta aquí. Te vamos a dar una lección. ¿Dices que existe un destino? ¿Dices que existe un destino? ¿Crees en esto? Sí, si no creéis en el destino, no creerían en las energías, ni en el tarot, ni nada de esto. O sea, hay un destino marcado. Vale. Volvemos a la parte de pasado, presente y futuro, como hemos hablado anterior. El destino siempre nos va a meter todo ese rol, nos va a meter esa historia. Claro, hay gente que me pregunta, por ejemplo, o la gran duda sería, si me va a ocurrir todo esto, entonces el destino siempre va a ser igual. No. Tú puedes cambiar tu destino. No. O sea, según tú, estás predestinado a algo. Por eso te he preguntado si crees, porque no puede ser que somos programados desde la familia, los primeros 7 años de esta casa, de la familia, energía, ahí está, bloqueado, son muchas más cosas. Te entiendo perfectamente de que puedas ir arrastrando un patrón familiar. Eso también es verdad. Pero también hay muchas fórmulas para podernos quitarnos de ese patrón. ¿De acuerdo?
pero vanemos un poquito a la parte principal, ¿no? Del presente, pasado y futuro, etcétera, etcétera. Y la uno un poco a la parte de las personas no cambian, cambian las circunstancias. Entonces, una persona del pasado que me hizo daño, en un futuro va a volver. No será la misma. A lo mejor viene disfrazada en otro cuerpo, pero vuelve a hacernos ese daño. Si nosotros hemos aprendido, hemos cambiado las circunstancias. El destino es el mismo, pero hemos cambiado las circunstancias. El destino lo comparo en varias cosas. O sea, hay una comparación que yo suelo explicar. O sea, hay un ejemplo que yo puedo explicar. Yo quiero irme a Inca, ¿de acuerdo? Me puedo tirar por carreteras secundarias y tardar más en llegar a Inca, o automáticamente puedo pillar la autopista. Pero mi destino es llegar a Inca en ese momento. Claro, si yo pillo autopista para llegar a Inca y tardo mucho menos tiempo, vivo más. Y la gente me dice, ¿cómo? ¿Que mi vida se alarga? No, tu vida no se alarga. Tu vida se llena de más emociones. Si tú vas por carreteras secundarias, puedes tener otro tipo de emociones, pero no son las mismas que tú tenías como ilusión. Tu ilusión era llegar, por ejemplo, a la feria de Inca temprano para disfrutar de la feria. En la autopista has llegado, en media hora, tienes más momentos para disfrutar de esas emociones. Por el otro lado, te has desviado, pero tu destino seguirá siendo el mismo. Llegar a la feria de Inca. Esa es un poco la parte que yo explico un poco. Claro, hay otro tema que yo explico, por ejemplo, al nivel del tema del presente, pasado y futuro. Yo ahora mismo salgo, me quiero ir a comprar al Mercadona, por decir un supermercado, y tropiezo en un bache. A la vuelta, puedo o no acordarme de ese bache. Si no me acuerdo, tropiezo. Si me acuerdo, lo esquivo. A la mañana siguiente volveré y seguirá estando ese bache ahí. Si me he acordado que está ese bache ahí, lo esquivo. Llega un momento, ¿de acuerdo? Que volvemos otra vez a la parte de que tú tienes que ir al supermercado a comprar. Llega un momento que dices, estoy harto de ver ese bache. Te desvías por otro lugar, por otro sitio para llegar otra vez a ese supermercado. Pero volvemos otra vez a la parte de que tu destino era llegar al supermercado. Entonces, el destino no lo cambias. Cambiarás las circunstancias, cambiarás los momentos y cambiarás a lo mejor el estado de tiempo. Pero tu destino es ese. Hay una parte también muy chocante que me dicen, entonces no existe el libre albedrío. No. Pero no existe el libre albedrío ni en nosotros mismos. Y eso está demostrado científicamente. 10 segundos antes de que yo vaya a coger el vaso, la mente ya sabía que iba a coger el vaso. Y eso está demostrado. O sea, científicamente, cualquier acto que nosotros vayamos a realizar, 10 segundos antes la mente ya lo tenía programado. Es el primer impulso, claro. Entonces no existe realmente el libre albedrío. Sí, funcionamos de forma como con automatismos. Sí, automatismos, tal cual. Hay, hablando del budismo y toda esta gente, o sea, ha llegado a una parte en la que se ha podido anular totalmente la mente. Y hemos controlado nuestra mente. Son dos partes muy diferentes. O sea, esa gente que llega a esa espiritualidad total de poder eliminar la mente, tiene que ser algo maravilloso. Eliminar la mente, la mente del aferramiento no pensar en nada. Oh, sí, ahí está. O sea, llegar al momento que no piensas en nada. En la paz o realmente tus actos. No los que la mente busca, sino realmente tus actos. ¿A qué me refiero esto? Yo hay un ejemplo claro que pongo. O sea, mi mente eligió un cigarrillo por primera vez. Pero la mente lo adoptó como un vicio. Ahí tenemos la gran diferencia entre la mente y tu mente. O sea, tu mente crea un acto voluntario, pero la mente ya te lo cobra como una adicción. Ya te lo cobra como una costumbre. Ya te lo cobra como algo. Entonces, el aferramiento también, un poco al tema materialismo de la casa, mi trabajo fijo, qué locura va a cometer esta persona, eso ya no es tu mente la que está hablando, es la mente. Porque ha adoptado ese materialismo, porque ha adoptado esa sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, ahora mismo todas las personas, la gran mayoría de las personas que van andando por la calle, no utilizan su mente, van con la mente. Por eso hay también esa gran empatía. El miedo ha dejado que les venza. El miedo a que esta persona me haga daño, el miedo a que me conteste de mala manera, el miedo a que... Entonces, buscamos una provocación cada 2 por 3. Pues nada, hay una simple discusión, una simple... O sea, es flipante lo que se ve últimamente por la calle. El tema de los suicidios, que antes lo comentabas. Llevo gracias a Dios, tocadme de edad. Llevo
una pequeña temporada en la que no han venido ningún tipo de estas personas. Pero sí ha habido, sobre todo el año pasado, muchísima gente que me acudía con este principal problema, el tema del suicidio. Lo más impactante ha sido el suicidio en juventud. O sea, ya no gente de nuestra edad, sino el suicidio en la juventud. Y hay una cosa que defenderé siempre a muerte, entre comillas, y es la juventud, ¿de acuerdo? Lo digo por la vida en la que les ha tocado vivir. Y voy a dar un poco de explicaciones. La vida que no estamos hablando del bullying, porque el bullying siempre ha existido. Siempre, claro. O sea, el bullying es como vamos a introducir feminismo y machismo, vamos a introducir también el bullying, ¿vale? Entonces, una etiqueta más. Sí, una etiqueta más. Entonces, el bullying siempre ha existido. ¿Más débil emocionalmente esta persona? Sí, nos están convirtiendo en más débiles. O sea, se piensa que nos están haciendo más fuertes. O sea, el crear machismo, el crear feminismo, es como decir, los estamos creando más fuertes y es mentira. Nos están creando mucho más débiles. Y divididos, que es lo que pretende. Sí, pero principalmente más débiles. Pero eso ya se deberá con el tiempo. Y vuelvo otra vez a la parte de la juventud. ¿Por qué lo defiendo? Lo he vivido en la consulta y lo he vivido también un poco con mis hijos. Partimos en la base de que cuando nosotros éramos pequeños, no teníamos, o sea, tu padre te veía nacer y automáticamente decía, este hijo mío no va para doctor, no puede ser nunca médico. No había economía, no había medios, no había nada para que fuese médico. Pero cuando ya ponías los pies en el suelo tenías un abanico de oportunidades en trabajar en lo que quisieses. O sea, hoy trabajabas en un sitio, no te apetecía o no te gustaba, te ibas a otro automáticamente y automáticamente es que encontrabas trabajo. O sea, había un salto, o sea, en una hora ya te encontrabas otro trabajo. O sea, el abanico de oportunidades era inmenso. Los medios eran muy escasos, pero el abanico muy extenso. Totalmente lo contrario de ahora. Si tu hijo quiere ser médico, un padre se cortará hasta un brazo para que su hijo llegue el día de mañana a ser médico. El problema ¿cuál es? Que cuando llega arriba, llegan 10.000 médicos, por decir algo así, y una sola oportunidad para hacerlo. Y encima con enchufe. Ya empiezan a estar ahí un poco frustrados. Empezamos con la base de que... La otra frustración ¿cuál es? ¿De qué me sirve estudiar? Aparte de que los profesores de hoy en día no son como los de antes, ¿vale? Pero ese tema sé que va a provocar un poco demasiado controversia, o sea, lo voy a dejar aparte, pero no son como los de antes, tan solo digo eso. Se fijan mucho en lo que hay. Por ejemplo, mi padre es abogado y da gracias que está de camarero en un bar. Mi tío es una persona que ha estudiado mucho, que tenía un negocio inclusive y ahora está de jardinero. Y da gracias de que está de jardinero. Entonces, la sociedad la ha ido restando, o sea, han ido quedando simplemente algunos pocos en ese grupo de decir, este es abogado, este es administrativo, este tal, el resto lo han ido eliminando. ¿Cuántos banqueros han salido con los cierres de cajeros? Y que están los pobres o de camareros o están en el paro o están tal por el cierre de los cajeros. O sea, es algo de bancos, o sea, es algo inexplicable. O sea, es como que le echamos la culpa a las máquinas y no son las máquinas realmente, sino que somos nosotros mismos que permitimos ese gran cambio. Es como decir, no compres por internet, vete a la tienda pequeña. Vete al pequeño comercio. Cuando realmente estás haciendo publicidad para que se compre. O sea, se hace más publicidad patrocinada para que el gran comercio en internet siga adelante y no gastas dinero en el pequeño comercio. Es un cambio de paradigma y el pequeño negocio va a desaparecer. Ahí está. Entonces es un poquito la parte de eso. Es un cambio de paradigma que creado y institucionalizado. Pues entonces un poquito también con el tema de los estudios. O sea, tienen un montón de medios para hacer lo que quieran, pero a la verdad no pueden ser lo que ellos quieren. Luego hay una parte principal muy grande y es que los cogen, o sea, los contratan ahora mismo. Qué bueno eres, qué grande persona, qué tal, o sea, los motivan diciendo, guau, este chico me gusta, tal, vienen a casa súper contentos, guau, soy bueno trabajando, tal. A los 3 meses nos los largan y nos lo envían para casa. Hay muchos chiquillos que se me quedan así como diciendo, ¿qué ha pasado? Muy fácil. Durante esos 3 meses ese hombre, ese empresario, gracias al gobierno, te ha estado pagando 50 euros de seguro.
A partir del tercer mes tenía que pagar los 300 o 600 euros. ¿Qué ha hecho? Sustituirte. Se ha sustituido por otro. Y así seguirán yendo. Entonces, todos esos pequeños actos van sumando en el subconsciente de la nueva juventud. Si a eso todo le sumamos también que rara es la familia no separada, divorciada, de nuestra edad. O sea, vamos sumando más cosas. A todo eso, si vemos también esa parte familiar en que tranquilamente están, no los critico, ¿no? Pero no están tan atentos a sus hijos como deben estar, que es en plan, los tengo sueltos por el parque, los tengo sueltos por ahí, les dejo que se junten con quien quieran juntarse, todo esto, tal. Entonces, esa sociedad también, de cierta manera, como que se va comiendo la otra sociedad que tú has intentado crear. O sea, yo a mis hijos les he intentado educar de una manera, en cierta manera, tal, pero se ven contaminados también como el otro. Es como decir, ¿por qué este puede y yo no puedo hacerlo? O sea, es algo desafiante. Entonces, son cosas que se van uniendo, sumando en el subconsciente de la juventud de hoy en día. Entonces, parte de lo que yo vi en las criaturas que me traían al despacho era decir, pero tú te has parado, o sea, era algo muy impresionante, o sea, tú te has parado a decir, o sea, tú te has parado a preguntarle a tu hijo realmente lo que le pasa. Te has parado realmente a ayudarlo. Y volvemos otra vez a la edad de cobre. Tengo un problema, lo llevo a un psicólogo. Yo me recuerdo que mi padre, que en paz descanse, no le hizo falta nunca llevarme a un psicólogo. Es verdad. Es lo que está pasando hoy en día. Sí. Entonces, parte de los grandes suicidios que no se comentan, pero que por desgracia yo viví el año pasado de muchas criaturas, y eso no lo han publicado en televisión, es motivo de toda esta contaminación externa. Y vuelvo a lo mismo. Que esto trae la depresión y todo. Ahí está, le baja la autoestima. Un... Vamos a enfocarlo con el bullying. No es el bullying, señores. El bullying siempre ha existido. Yo sufrí bullying, entre comillas, porque era forastero. O sea, hay gente que ha sufrido bullying porque era gordo, hay gente que sufría bullying porque era enano. Y todos hemos salido. Y no pasa nada. O sea, seguimos estando igual. Más fuerte. Ahí está. Llegaba un momento que plantabas la guardia y ahí ya está. Pero ahora le estáis metiendo mucha caña a ese tema. No quiere decir que no haya habido gente que se haya visto afectada. No quiero decir lo contrario. Pero sí que es verdad que hoy en día interesa hacer generaciones débiles, deprimidas. Ahí estamos. Bueno. Entonces, Jolines, siéntate con tu hijo. Una cosa que yo expliqué hace poco, la semana pasada, tranquilamente. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no vas al cine con tus hijos? ¿Cuánto tiempo hace que no? Pero ya, es que vamos... No. ¿Cuánto tiempo hace que tú no coges a estas criaturas? Tú y ellos. Nadie más. Tú y ellos. Y te lo llevas al cine. Más calor humano. Todo ahí está. Tú y ellos, un día solamente tú y ellos. Ya no se hace eso. Pero regresamos siempre al punto donde podemos hablar de la felicidad. Claro. Que cuando eres infeliz sigues haciendo otras cosas. Ahí está. Pero todo esto, conlleva a la felicidad. Sí. ¿Vale? Es un proceso para llegar a eso, para saber qué es esto. Todo esto conlleva a la felicidad nuestra y sobre todo a la de nuestra juventud. Sí. Porque tiene remedio. Yo no digo que esté dando la solución, ni muchísimo menos. Pero hay que dedicarles un tiempo. Un día solo, o sea, un día solo a ellos. Te toca, por desgracia, pues hay una semana le toca a un padre, una semana le toca a la madre, etcétera. ¿Qué te cuesta? Un día solamente para ellos. No te cuesta nada. Es así, pero es la sociedad que nos empuja de esta manera, que no vas a tener tiempo, que vas a mirar otras cosas, o sea, que lo es dejo, que trabajo, la es que lo otro, está tal. Todos son excusas, y volvemos otra vez a la parte un poco como del espejo, todos son excusas para no vernos en el espejo. Porque tienes miedo de afrontarte. Ahí está. Tienes miedo de afrontarte cuando haces eso. Ahí está. Entonces, es más fácil soltar que afrontar un problema. Sí. Y ahí más viene fácil destruir que construir. Ahí está. Y ahí viene la edad de plástico. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora conlleva un estado de felicidad, pero llega también a esta parte principal que es la edad de plástico. Suelto esto, agarro otro. Juan. Y con eso tengo una felicidad temporal. Porque hoy te cojo a ti, no me servirás. Te habré estrujado, te habré absorbido, te habré tal. No me servirás. Cogeré a Luis.
No, igual luego cogerá a ese muchacho, igual. Y eso es la nueva sociedad de hoy en día. El amor de hoy en día, por desgracia, es circunstancial. Si no tiene también una especie de beneficio propio, ya no lo es. Ahí partimos un poco. Entonces, parto otra vez con el libro. Hay un mandamiento principal que dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y aquí es cuando yo digo, ahora entiendo la nueva sociedad. ¿Cómo puedes amar a otra persona si no te quieres a ti mismo? O sea, eso es la parte principal. Muy buena reflexión, que creo que nos sirve para finalizar el programa, que ha sido largo y extenso. Precisamente que si uno no se quiere a sí mismo, no puede transmitir eso a los demás. ¿Qué es la felicidad para ti? Porque no quiero olvidarme, perdóname. ¿Qué es la felicidad para mí? Hemos hablado mucho de la... Así terminamos. Hay una parte del libro que es tranquilamente, ¿qué es la felicidad? ¿De acuerdo? O sea, al final del libro... Resúmenla para nuestros ¿Qué es la felicidad? O sea, al final del libro, ¿qué es la felicidad? Deja el libro, ¿cómo lo ves? No, pero vamos a hablar un poco, ¿no? O sea, ponte a buscarla por internet o ponte a buscarla por un diccionario. La palabra felicidad, ¿qué significa? Ni ellos lo saben. No, porque por cada uno es diferente. No, pero es que me dice... para ti. ¿Qué es para mí la felicidad? Para ti, porque la palabra ya... ¿Qué es para mí la felicidad? Es muy ambigua. O sea, la felicidad tanto te puede hacer llorar como te puede hacer reír. Sí. O sea, es una parte, partimos por eso. ¿Qué es la felicidad? Es un estado emocional que me hace sentir bien conmigo mismo. Lo demás me importa. Quiero que cada uno haga una definición de lo que entiende por felicidad. Primero tú, Juan, luego tú, y yo diré la mía. Es un sentimiento... Bueno, aquí vamos a nosotros la felicidad... Pero abreviando, que llevamos casi 2 horas de podcast, y si no, ni Dios va a seguir esto. ¿Qué es la felicidad? Pues un sentimiento profundo que me hace sentir bien conmigo mismo. No me miras a mí. Todavía estoy pensando y procesando lo que está diciendo él. ¿Qué es la felicidad para mí? No lo sé. No lo sé. Estoy en la búsqueda de la felicidad. Pienso que soy una persona feliz. Pero para dar la definición final, ¿qué es la felicidad? Todavía no lo sé. Tengo que hacer un proceso más largo para poder hablar más de esto. ¿Tienes alguna mascota? ¿Cómo? ¿Tienes alguna mascota? Mascota, no. Un perro. No, tengo 2 niños. Vale. Si algún día ves un perro o tienes un perro... He tenido un perro. Vale. Eso es felicidad. Te entiendo. Es felicidad como te recibe, la alegría que tiene cuando te vas 5 minutos, vuelves y parece que lleva toda una vida. Eso, pero lo mismo te lo dan los niños. No puede ser. Sí, no lo sé. Después tienes 5 minutos que tienes que hacer más. Sí. Pero bueno, yo voy a dar mi definición de felicidad ya para terminar, y con esto cerraré el programa. Además de, por supuesto, ese sentimiento que puede tener un animal, porque eso es lo más noble que hay. O sea, un animal, yo que siempre, tú lo sabes, he tenido pitbull, ahora tengo un bully, que son una raza tremendamente fiel y cariñosa. Me voy, 10 minutos, vuelvo, y parece que llevo una eternidad, se desvive. Eso sería una definición utópica e ideal de felicidad. Pero para mí, como ser humano, podría ser también la consecución o conseguir mis objetivos en la vida, ¿vale? En parte, y poder ayudar y trascender a la gente de mi entorno y que quiero. O sea, quiero decir, eso sería para mí el poder ser capaz de hacer feliz a mi entorno. Ya eso para mí sería algo bonito. Y la gran pregunta, Luis, perdona, sí. ¿Y si eso no lo consigues? ¿Y si eso no lo llegas a terminar? Muy buena pregunta, porque ahí viene la frustración. Cuando uno no... Pero bueno, la consecución de los objetivos, como yo lo tengo entendido, no son muy ambiciosos, no son objetivos materiales. No, pero no lo digo son por más esa parte. Objetivos de saber que estoy en la carretera, de seguir que sigo mi disciplina. O sea, que cada uno podemos tener un concepto de feliz. Y para mí, ser feliz, mis pensamientos son muy estoicos, soy muy severo conmigo mismo. A mí me gusta, yo disfruto sufriendo en el entreno, sufriendo con la dieta. O sea, cuando soy capaz de seguir en la carretera, estar en la carretera, ya para mí es ser feliz. O sea, como un buen motero, la felicidad es carretera. O sea, el propio camino para mí es la felicidad. Y tratar, por supuesto, de no hacer daño a mis semejantes, que eso sería lo más importante. Y también, ya para terminar,
sentimiento de compasión, que eso se va aprendiendo con la edad. Sí. Cuando eres más joven no tienes compasión, no tienes empatía. Entonces ahora disfruto más dando un regalo, ayudando, que recibiendo eso. Es así, emocionalmente es más fuerte hacer un regalo que recibirlo. Lo disfruto más ahora, pero antes no me pasaba, antes era más yo, mi egoísmo, ser campeón, ahora ya eso ha quedado en un segundo plano. Y como os he dicho antes, creo que va a ser el podcast más largo. La respuesta de ser feliz, pienso que uno mismo se lo puede dar en frente a un espejo. Sí, claro. ¿Qué es la felicidad? No, lo que haces tú por las mañanas chocando. Ahora me conocen el chiste. Podemos chocar. Cuando queráis hacemos una continuación de la felicidad. Sería muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, amigos de Eclépticos. Espero que hayáis aprendido de Juan. Yo personalmente he aprendido mucho y seguro que si le volvemos a tener en otro programa todavía nos va a enriquecer más nuestras vidas. Acordaros de compartir este podcast, poner vuestros likes, que nuestra intención es seguir creciendo. Hasta la próxima, eclépticos. Ser eclépticos. Ese es el libro, chicos. Hasta la próxima.